Desde el foro la invitación para estar aquí esta mañana. Quiero además también destacar la importancia que tienen los medios de comunicación para nosotros como transmisores, y facilitadores de esa transparencia que queremos ejercer desde las organizaciones sanitarias, la importancia que tienen para nosotros como vehículos de transmisión de lo que hacemos, lo que queremos hacer hacia los ciudadanos. Agradeceros, por supuesto, la presencia, os tuteo porque a muchos de vosotros os conozco, agradecer vuestra presencia aquí esta mañana y especialmente a los alumnos del máster, que algunas personas de América que están aquí también con nosotros, os agradezco el esfuerzo de haberos acercado hasta aquí. Bueno, yo voy a intentar hablar del acceso a la innovación en nuestras organizaciones sanitarias, en nuestro entorno. Obviamente lo haré bajo una óptica de experiencia personal y a veces a lo mejor no excesivamente académica, pero sí que es la que tengo la oportunidad de vivir en el día a día y de compartir seguramente con muchos de vosotros. Bueno, nos encontramos en la era de la medicina de las 5 Ps y por lo tanto un momento especialmente, un campo especialmente abonado para la generación, para generar innovación y para atender la necesidad de incorporar esta innovación en nuestras organizaciones. La era de la medicina preventiva, tan conocida y tan poco practicada o insuficientemente practicada, la medicina predictiva, todo lo que nos aporta la genética, la genómica y, por lo tanto, esa medicina personalizada, ese tratamiento dirigido, preparado, orientado a ese paciente en especial. La medicina poblacional, continuamente, ya han salido en otras presentaciones, aquí hablamos del Big Data y de la importancia del Big Data para tomar decisiones sanitarias y clínicas y, sobre todo, de la medicina participativa, esa medicina en la que los pacientes quieren, deben y además nos ayuda su aportación. Y esto todo, en esta era nosotros estamos en esta situación, en una situación que no es nueva, que es una situación que se viene arrastrando o sucediendo a lo largo de los años, que es una necesidad lógica de contener el gasto en un sistema universal, acceso gratuito, en el momento de recibir la asistencia, en fin, con una demanda ilimitada, una necesidad de contener el gasto que dedicamos a sanidad, pero también necesidad de dar respuesta a la demanda que se nos plantea, la demanda sanitaria de la población. Cada vez tenemos más pacientes, solo hay que darse una vuelta por nuestros hospitales estos días y lo podéis comparar, lo podéis comprobar. Nuestra sociedad es más longeva y, por lo tanto, con mayor posibilidad de que esas patologías se cronifiquen, y además de que se trate de pacientes con pluripatología. Y ya destinamos mucho dinero, nuestra sociedad destina mucho dinero, o una importante cantidad de dinero, como os enseñaban en la primera presentación la doctora Núñez, al gasto sanitario, digamos, un 9-10% de nuestro Producto Interior Bruto a la sanidad. Cada vez hay mayor peso de las patologías crónicas, envejecimiento, pluripatología. Afortunadamente, cada vez se nos presentan en ese campo tan abonado, cada vez más tratamientos más innovadores, y digo afortunadamente, aunque esto, como iremos viendo a lo largo de la exposición, conlleva dificultades para tener acceso, para poder incorporar esa tecnología en nuestras organizaciones, y hay cada vez mayor prevalencia de patologías de alto impacto, tanto por el diagnóstico precoz que hacemos de ellas, como por los nuevos tratamientos con los que contamos para poder mantener a estas personas con una calidad de vida adecuada y una supervivencia adecuada. En este escenario tienen que llevar a cabo la actividad nuestros profesionales y también los gestores, muchas veces teniendo que tomar decisiones complicadas a la hora de seleccionar los productos, fármacos, dispositivos a utilizar, teniendo en cuenta los precios, los costes de las cosas, las regulaciones existentes. Muchas veces se encuentran en debates éticos y económicos, pero lo que sí
concluimos, tanto clínicos como gestores, como la población en general, que es la que nos suministra los recursos para que podamos resolver los problemas de salud, hay necesidad de incorporar cambios en nuestra forma de hacer para poder dar respuesta a esto. Y estos cambios pasan, bueno, pues por hacer cosas distintas, por tratar de innovar, Y cuando hablamos de innovación, me gusta hacer una pequeña introducción cuando se habla hablando de innovación. Y tanto si vamos a los textos más ortodoxos como si vamos a algunos pues, más frívolos o menos formales, nos vamos a encontrar en ambos casos que cuando hablamos de innovación estamos hablando de transformar algo, de crear algo, pero que tenga aceptación y que tenga implementación en el mercado. Suelo poner este ejemplo, aunque parezca lo contrario, las maletas no siempre tuvieron ruedas. Pues hace 40 años éramos capaces de comprarnos una maleta que hoy en día de ninguna manera compraríamos. Alguien tuvo esa idea, tuvo la idea de poner ruedas a las maletas y esto pues hoy en día está en el mercado y nadie, como digo, se compraría. Y aquí voy a hacer una referencia también un poco frívola. El baúl de la Piqué no hubiese sido tan famoso, desde luego, si tuviese ruedas, ¿no? Si fuese más fácil de transportar. Como digo, un aspecto esencial de la innovación es que luego el mercado lo utilice, lo incorpore. Y en nuestro caso, pues los clínicos y nuestros pacientes. De poco vale crear cosas o aportar, ¿no?, innovaciones que luego no tienen pues, mayor utilidad o mayor aceptación en el mercado. En nuestro entorno, cuando hablamos de innovación, enseguida se nos va la cabeza ¿a qué? A la tecnología, a los equipos, a la alta tecnología, si acaso a las TICs, a las tecnologías de la información. Hay una cierta fascinación tecnológica en nuestro entorno, en nuestro mundo. Ya, si reflexionamos un poquito más y queremos profundizar un poco más en la innovación en nuestras organizaciones, pensamos en la innovación terapéutica. Bueno, pues los fármacos que continuamente, como decía antes, se nos van presentando y que además hay un importante esfuerzo investigador por parte de la industria y, bueno, y de las distintas organizaciones. También pensamos en los dispositivos que tanto nos traen de cabeza, que nos solucionan los problemas de una manera, bueno, importante, pero nos traen de cabeza para poder pues tener acceso a ellos, poder utilizarlos, usarlos adecuadamente. Son cosas muy costosas, pero, como os digo, casi siempre se nos va la cabeza, ¿no? De entrada la alta tecnología, si acaso las tecnologías de la información y la comunicación, la innovación terapéutica, pero muy pocas veces pensamos en esto, en la innovación organizativa. La innovación organizativa es barata y puede aportar o aporta en muchas ocasiones resultados muy buenos en cuanto a lo que es el incremento de la eficiencia. Puede ahorrar costes de una manera importante y puede aportar soluciones asistenciales que generen pues un aumento de la calidad importante de lo que hacemos. En este sentido, bueno, pues el desarrollar estructuras de gestión o trabajar a través de procesos asistenciales integrados, como se está haciendo en esta comunidad, creo que es importante. Y esta innovación organizativa, de verdad, tengámoslas presente porque, como digo, barata y puede generar importantes eficiencias. Cuando hablamos de innovación tecnológica, vamos a empezar por ahí, y hablamos de equipos de alta tecnología. ¿Realmente los profesionales quieren tener una máquina, o una determinada máquina, un determinado equipo? No. Los profesionales a veces sí nos plantean quiero esta máquina, quiero este equipo, pero en realidad lo que nosotros queremos es tener una solución, tener los medios adecuados, tener los recursos que me permitan garantizar una asistencia correcta, una asistencia en el nivel en el que yo la quiero dar y que esos equipos estén disponibles y que esos equipos me funcionen y no comprar una máquina que a lo mejor dentro de X años, ojalá no tuviese esta máquina porque la tengo, no me resuelve los problemas actuales o las necesidades que tengo actualmente y ya me he comprado este equipo. Y por lo tanto, para acceder a esta tecnología, para acceder a esta innovación, cada vez más vamos a tener que ir, y estamos yendo de hecho, y en esta comunidad somos pioneros en esto, a modelos de compra o a modelos de colaboración, como son el diálogo competitivo, el establecimiento socios tecnológicos. Ahora mismo se acaba de hacer en esta comunidad autónoma una renovación muy importante de toda la alta tecnología a través de esta
de esta fórmula y a veces incluso a la compra pública innovadora. Sabemos que queremos comprar algo, pero no sabemos muy bien lo que es. Sé cuál es mi necesidad, pero no sé lo que se me puede aportar. Bueno, pues la compra pública innovadora no resuelve este tipo de problemas. Esta diapositiva, que seguro que la recordáis, porque la puso mi compañera, la doctora Núñez, nos muestra el cómo trabajamos. Trabajamos en una red de salud, donde está integrado absolutamente y cada vez más todo lo que hacemos. La historia clínica, las oficinas de farmacia conectadas en red, y a donde llega nuestra prestación farmacéutica, los programas de atención en casa, el seguimiento de los centros concertados. Aquí está Pilar, pues hacemos y tenemos integrado, la autoridad sanitaria tiene integrado ahí pues nuestra logística, en fin, ya no tenemos bibliotecas en los hospitales o en los centros, ya las librerías electrónicas, y cada innovación, cada actividad que vamos a ir desarrollando se va a tener que incorporar en esta red de salud. Aquí quiero hacer especial hincapié en la ayuda al diagnóstico asistida por ordenador, que va a tener un desarrollo enorme en los próximos años, sobre todo, entiendo yo, en el campo de la imagen médica. Esto va a pegar un cambio y como ocurre con la tecnología, tarda en llegar, pero cuando llega y se incorpora, el salto va a ser enorme. Como digo, las TICs nos ayudan a esto y cada actividad, cada actuación que vamos desarrollando se tiene que ir incorporando en esta red de salud. ¿Y qué pasa con la innovación terapéutica? Os decía antes, para nosotros es un importante quebradero de cabeza. Nosotros queremos tener acceso precoz, acceso rápido a todas las posibilidades terapéuticas para resolver los problemas de salud de nuestros pacientes. Ahí os pongo un poco lo que es la distribución del gasto de una gerencia de nuestra comunidad. En concreto, no puede ser de otra manera, es la Agencia de Coruña. Gastamos aproximadamente 810 millones de euros y de estos en farmacia, tanto en farmacia de calle como en farmacia hospitalaria, son 200, como podéis ver ahí, 214 millones de euros y en implantes y dispositivos aproximadamente 23. Bueno, de ese 30% del gasto, que es el 33, que es el capítulo 2, una parte muy importante, como podéis ver en el gráfico, corresponde a material sanitario y farmacia hospitalaria. Y como digo, nosotros queremos seguir incorporando de forma precoz, o lo antes posible, esa innovación terapéutica, esas innovaciones farmacológicas, esos dispositivos, etc. Pero no tenemos todo el dinero del mundo, no podemos. Sobre todo porque además es imprevisible. O sea, yo no puedo prever ahora mismo qué terapias se van a incorporar a lo largo de este año pues, para tratar determinadas patologías o qué terapias van a recibir la aprobación en el Ministerio. Hace pocos días leíamos pues, para atrofia medular espinal, que el Ministerio habilitó el acceso a una terapia, un tratamiento que tiene un coste de 400.000 euros año paciente, ¿no? Bueno, entonces yo la primera reunión que tuve con los jefes de servicios dije, ¿cuántos tenemos de estos, no? Tenemos uno identificado en Madrid, bueno, que se quede allí, por favor. Bueno, pero es muy difícil de prever, ¿no? Y por lo tanto necesitamos buscar fórmulas de colaboración, fórmulas que nos permitan acceder de la manera más precoz posible de estas terapias y de estos dispositivos, ¿a través de qué? Pues a través de acuerdos de riesgos compartidos basados en los resultados clínicos, pagar por el resultado que obtengo, asumir un riesgo compartido con la industria farmacéutica, riesgos por volumen, por techos de gasto, tratar de desarrollar, y así lo estamos haciendo, proyectos de innovación terapéutica conjuntamente con las industrias farmacéuticas para poder, como digo, acceder precozmente y hacer programas de gestión de pacientes, participar en estudios y ensayos, porque en contra de lo que pueda parecer el ensayo clínico, además de la ventaja que supone del acceso precoz, pues también es una manera de optimizar el gasto o de conseguir optimizar el gasto pues, en esos primeros pasos de las terapias. Y desde luego también tener aquí un poquito de precaución. No todo lo nuevo es innovador.
No todo lo que se aparece, no todo lo que se nos presenta en innovador, yo ponía al principio el ejemplo del ventilador, ha de tener aceptación en el mercado y ha de tener un determinado resultado. Pero en cualquier caso, también tenemos que ser valientes, y esto no lo hacemos, no lo hacemos. La crítica que tenemos que hacernos, supongo que en las administraciones y en otras empresas, reevaluar y desinvertir. Cuando llegamos a un punto en el que vemos que, bueno, pues que las expectativas o aquello que creíamos alcanzar con determinadas terapias no se alcanza, o hay terapias que nos lo superan, deberíamos de tener la valentía suficiente para evaluar y desinvertir, dejar de financiar o dejar de utilizar aquello que no nos aporta. Ya voy con la innovación organizativa y aquí quiero presentaros, bueno, pues una decisión valiente en su momento por parte de quienes tenían la posibilidad de tomarla, que fue el reorganizar la asistencia sanitaria en nuestra comunidad autónoma en 7 grandes áreas sanitarias, en 7 grandes gerencias a las cuales se les traslada el encargo de gestionar todos los dispositivos asistenciales que hay en ese territorio, un territorio que además no venía ni marcado por provincias, ni por el mapa escolar, ni eclesiástico, sino por la lógica de los flujos de las personas y los recursos a los que se tenía que tener acceso en ese territorio. 7 grandes áreas que tienen la responsabilidad clínica de la salud de los pacientes y la responsabilidad económica de hacer el mejor uso de los recursos, ya sea utilizando el nivel asistencial más adecuado, ya sea gestionando las prestaciones de la forma más correcta. A modo de ejemplo, yo os puedo enseñar el área sanitaria de La Coruña. Como podéis ver ahí, las cifras son muy grandes. Estamos hablando de 550.000 habitantes, distribuidos en 36 ayuntamientos, un complejo hospitalario integrado por 4 hospitales, con algunos centros de especialidades, un hospital comarcal, 72 centros de salud, 13 puntos de atención continuada para atender las urgencias hospitalarias. En definitiva, una organización muy compleja, muy grande, un volumen enorme de personas, pero también que genera muchas posibilidades organizativas y muchas posibilidades para optimizar y llevar a cabo la asistencia de una forma más eficiente y más próxima, ¿no? Nuestra historia clínica electrónica única, accesible, compartida por todos los profesionales y accesible desde todos los puntos asistenciales de nuestro sistema, que como podéis ver, de nuestra red, como podéis ver, son muchos. Solo en atención primaria tenemos más de 500 puntos asistenciales en la comunidad autónoma. Nos permite desarrollar programas y prestar asistencia de una forma distinta, más próxima y más eficiente. Y nos ha permitido ir incorporando cosas que seguiremos incorporando a lo largo del tiempo. Integrar la imagen digital. Hoy en día nos pueden hacer un TAC en Vigo esta noche y esta mañana lo está viendo un profesional de La Coruña, o incluso en tiempo real, como es el caso del plan Ictus, en el que pues podemos atender a un paciente en un hospital comarcal desde un hospital de tercer nivel, desde una unidad de Ictus. Esto, lo mismo que la posibilidad de desarrollar modelos de consulta no presencial, la e-consulta, que seguro que habéis oído hablar de ella, Conecta 72, por el cual contactamos con los pacientes en las primeras 72 horas de alta, proyectos como el ESAUDE, que nos permite poner a disposición de los pacientes su información clínica. Dentro de muy poco, la interoperabilidad será buena, seguro y necesaria, pero estoy convencido que dentro de muy poco llegaremos a ver a nuestro médico o a cualquier médico y decimos, mire, mi información clínica está aquí, mire usted lo que necesite mirar, porque esto es así, es lo que demanda y es lo que tiene que ser, ¿no? Pues el ESAUDE ya nos está permitiendo poner a disposición de los pacientes pues toda su información, además de trasladarles nosotros información, hacerle que participe o propiciarle que participe en foros, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, esto ha cambiado, ¿no? Esto ha cambiado. No nos conformamos con fotografiar a nuestros líderes, queremos salir en la foto. Nuestros pacientes quieren salir en la foto y, por lo tanto, hemos de tener esto en cuenta.
Y a la hora de propiciar la innovación y de incorporar la innovación, tener en cuenta a los pacientes y a los profesionales. Los profesionales también quieren salir en la foto, también quieren participar en este proyecto o en este proceso innovador y en estos cambios. Y por lo tanto, esto se lo tenemos que facilitar. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues haciendo que el liderazgo de la incorporación y de la creación de la innovación esté próximo a los profesionales, proporcionándoles una plataforma, la plataforma de innovación, un canal abierto donde los profesionales pueden trasladar sus ideas, sus iniciativas y que desde allí y con soporte y con ayuda reciban, bueno, pues el apoyo necesario para poder desarrollarse e implementarse. Esta plataforma de innovación, que es una plataforma central a nivel de Sergas, se ve sustentada y apoyada por nodos de innovación que tenemos en cada una de las áreas sanitarias, en cada una de las gerencias, y donde, como digo, bueno, los profesionales pueden llevar sus ideas, sus proyectos, sus iniciativas y ven que allí son recogidas. Por lo tanto, liderazgo de los profesionales en la incorporación de la innovación y liderazgo, como decía antes, de la medicina participativa, como decía, del que los pacientes que quieren salir, liderazgo también de los pacientes. Hay que darles foros y canales de participación a los pacientes. El Consejo Asesor de Pacientes es uno de ellos que tenemos en esta comunidad autónoma, pero hay otros como la Escuela de Pacientes, las redes sociales, donde también los pacientes nos pueden ayudar, bueno, pues a conformar o a transformar o a integrar cambios en la organización que, como decía al principio, son económicos y dan grandes resultados asistenciales y también de satisfacción para el paciente. En nuestro hospital, en nuestra área sanitaria, nosotros estamos trabajando, yo os traigo una foto de nuestro centro tecnológico, trabajando de esta forma, buscando una innovación que esté orientada, que sea aceptada por el mercado, que esté orientada a la mejora asistencial y para ello, bueno, pues tenemos que dotarnos de cosas, ¿no? Tenemos que dotarnos de espacios, disponemos de espacios de innovación. Estas salas que veis ahí las hay en todas las áreas sanitarias y también darles tiempo y posibilidad a los profesionales para que puedan participar en estos procesos innovadores. Ser selectivos, incorporar aquella innovación que, como nos dice Porter, aporta valor en salud. Muchas veces ponemos en la balanza el valor y precio. Busquemos e incorporemos aquella innovación que aporta valores. ¿Qué es valor en salud? Bueno, pues los resultados en salud, ¿qué le importan al paciente, no a nosotros? Muchas veces decimos, no, si usted lo que necesita es... Pocas veces decimos, ¿qué prefiere usted? ¿Quedarse con su nieto en casa viendo la tele porque va la cosa complicada? ¿O quiere venir aquí dos veces por semana a ponerse un tratamiento? ¿Vale? Valor en salud, aquel que nos proporciona los resultados que importan al paciente y, bueno, pues lo que tenemos que invertir para ellos. Y esto nosotros lo podemos hacer. Tenemos herramientas para incorporar la innovación en nuestras organizaciones sanitarias. Bueno, yo creo que os fui trasladando algunas claves o algunas formas de hacerlo. Pero no son suficientes. Mira, tenemos un sistema extraordinariamente eficiente, sin ninguna duda, gracias pues al esfuerzo de los profesionales, sin ninguna duda. Es lo que mayor que un sistema que gasta poco, a pesar de que, bueno, nos gastamos el nuevo 10% del Producto Interior Bruto, pero si nos comparamos con otros países, y bueno, y ya seguro que eso os fue la vista, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Donde bueno, se gastan el 17% y tienen una esperanza de vida bajísima. Fijar que nosotros, con el gasto que tenemos, estamos extraordinariamente bien situados. Detrás de Japón somos los que tenemos mayor expectativa de vida. ¿Tenemos las herramientas para incorporar la innovación? Sin duda, tenemos un sistema extraordinariamente eficiente, la innovación la vamos incorporando, pero necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para liderar, gobernar nuestras organizaciones, que como os mostraba antes son extraordinariamente grandes. Y gobernar no se trata de hacer que otro no gobierne, se trata de otra cosa. Y desde luego en nuestras organizaciones, seguramente en ninguna, en nuestras organizaciones los sistemas de ordeno y mando y del palo de la zanahoria no funcionan. Como digo, seguramente en ninguna de nuestras, desde luego no. Y debemos de tener una estrategia. ¿Cuál es nuestra apuesta? ¿Cómo creemos que vamos a ser capaces de seguir haciendo esto sostenible y de seguir incorporando la innovación? Bueno, pues a través de un liderazgo facilitador, que es el que intentamos llevar a cabo. Crear en nuestras organizaciones un clima de confianza, esto es fundamental. Tener proyecto,
Y siempre pongo ahí ese señor con el altavoz porque el proyecto hay que contarlo, no vale, de poco vale que yo sepa claramente cuál es el proyecto, lo que yo busco en mi organización, si no soy capaz o si no somos capaces de trasladarlo a los profesionales, tener estrategia y basarnos y apoyarnos en ese liderazgo clínico y organizativo que tienen pues nuestros clínicos y nuestros jefes de servicio. Tenemos que dar más autonomía de gestión a nuestros servicios clínicos, tenemos que trasladarles responsabilidad, para ello hay que darles información y darles los medios, pero sin duda esta será la forma de hacer esto sostenible y de que seamos capaces de continuar incorporando la innovación que nos va a seguir viniendo a nuestras organizaciones. Muchísimas gracias. Como veréis, lo primero es agradecer al Correo Gallego, primero felicitarle por esos 140 años y lo segundo por haber considerado MSD para este estupendo foro. Lo segundo porque estamos directamente relacionados con tecnología y sanidad y realmente espero que el Correo Gallego pues siga con una larga vida, ¿no? Esa prolongación de vida que él menciona en este foro, porque creo que es enormemente interesante. Lo segundo para mí es porque tenía la botella de la morriña un poquito vacía y pues en este entorno pues me la ha llenado casi a tope, ¿no? Soy de Pontevedra y la verdad es que venir aquí después de estar en Madrid, pues la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. Y el tercero es que tratar de contar como reto en 10 minutos, que espero no más, contar una empresa que es la quinta compañía del mundo como compañía farmacéutica, pues también es un reto. MSD es una compañía que agrupa todos estos valores que esta mañana se han tratado, como es la medicina personalizada, como es la innovación que acaba de contar Luis, pero sobre todo, como ha dicho también bien Luis, es lo que es el paciente, el cuidado que tenemos hacia el paciente. MSD es una compañía que en Estados Unidos se llama Merck, la compañía MSD, en el resto del mundo es MSD, pero en Estados Unidos es Merck, la compañía Merck, pero somos MSD y lo que quiero contaros en 5 minutos es cuál es nuestro viaje a lo largo de 126 años de historia. No somos más cativos que el Correo Gallego, pero estamos en ello. La idea es es una compañía que nació, como os decía, en el 1891, hace ya 126 años, y es una compañía que se ha dedicado fundamentalmente al desarrollo, y así nació, primero de antibióticos y fundamentalmente también enfocado hacia el área de vacunas. Es una compañía que realmente creó antibióticos que fueron claves durante las guerras mundiales, que salvaron muchísimas vidas, y el enfoque siempre ha sido eso, el buscar la mejor innovación y los mejores productos para salvar vidas. Ha habido hitos importantísimos para la compañía y sobre todo porque estos hitos han supuesto realmente una ayuda importantísima en el desarrollo de los cuidados hacia los pacientes, el desarrollo, como os decía, de la streptomicina, el desarrollo de nuevas vacunas frente a paperas, etcétera. Y muy recientemente hemos desarrollado también una serie de actividades que ahora os voy en un rápido viaje por la compañía, os voy a contar cómo puede ser el desarrollo de productos de atención primaria y atención hospitalaria o el desarrollo de tratamientos muy novedosos frente al cáncer que voy a intentar resumiros. Todo esto, como os decía, la base ha sido la innovación que de alguna manera nos ha creado un importante negocio, por supuesto, y que de alguna manera, en gran medida, hemos tratado de dedicar hacia la investigación. Parte de los beneficios, una importante parte de los beneficios en el mundo están destinados a crear una mejor y más potente innovación. O buscamos nuevos fármacos, o buscamos y seleccionamos fármacos cada vez más específicos para los pacientes, o si no, los sistemas, como se ha mencionado aquí esta mañana también, pues se hacen cada vez más insostenibles. Por eso la importancia de buscar innovar continuamente nuevos fármacos, nuevas posibilidades para patologías que no están cubiertas todavía. En nuestro desarrollo hay fundamentalmente unas áreas centrales que son fundamentalmente atención primaria en diabetes y cardiovascular. Tenemos un área importante en atención también hospitalaria, aguda, y también tenemos oncología y el área de vacunas como claves. Y además MSD,
tiene además un área importantísima, que es el área de salud animal. Salud animal que tratamos de, y tenemos en España precisamente una de las fábricas más importantes de vacuna para los animales. Hoy el animal, no solo de compañía, sino animal que comemos, es enormemente importante. Somos One Health, somos una sanidad, y parte de esa sanidad no solamente es en los tratamientos que nos damos, sino también en lo que nosotros recibimos como comida, y que tiene que estar también bajo el cuidado y la prevención de sistemas de vigilancia y de control. Como os decía, en el área de atención primaria estamos trabajando muy intensamente en el área de diabetes, donde tenemos un cierto liderazgo en su tratamiento, y sobre todo en programas tan específicos como pueden ser el pie diabético, la identificación de áreas con diferentes calidad en cuanto a la respuesta de diabetes, como pueden ser los atlas de diabetes, donde participamos activamente, o en el manejo de los pacientes crónicos también como área importante. En cardiovascular también estamos con áreas también importantes en desarrollo de proyectos como el código infarto, etcétera. Y son, la verdad es que áreas, esta mañana hablaba también una persona de Semergen, Sergio, que la verdad es que también colaboramos enormemente con todas estas sociedades científicas para integrarnos con ellos en una mejora. Así que es otra de las áreas importantes, la integración con sociedades científicas que para nosotros representan la ciencia y la base sobre la cual nosotros trabajamos. En atención hospitalaria tenemos 3 áreas importantes. La primera puede ser el área de virología, por ejemplo, en donde trabajamos fundamentalmente con pacientes con VIH, en tratamientos a largo plazo, o el tratamiento en la erradicación de la hepatitis C en España, que como sabéis es un reto de toda España y es un reto del Ministerio también, en donde tenemos productos específicos para su manejo y seguimiento, y la verdad es que con unos éxitos bastante importantes. La verdad es que la respuesta de la hepatitis es absolutamente clave y es una de las áreas en las que se ha mejorado muchísimo y donde la compañía ha intervenido con muchísimo esfuerzo en este área. Tenemos áreas, por ejemplo, que son claves también, como los tratamientos de las enfermedades y patologías inflamatorias, fundamentalmente utilizando productos anticuerpos monoclonales. Os decía que vacunas era una de las áreas de desarrollo, pues todo lo que es el desarrollo de anticuerpos, bien sean polio o monoclonales, en el tratamiento de esas patologías es clave para el desarrollo de muchos de nuestros productos, y en tratamientos antiinflamatorios con anti-TNFs ha sido clave también en su desarrollo, o la identificación y búsqueda de nuevos antibióticos. Hoy pues parece que la búsqueda de antibióticos es una tarea como perdida, pues nosotros tenemos un enorme empeño fundamentalmente en patologías y sobre todo para la respuesta de las superbacterias, estas que son superresistentes. Tenemos un enorme esfuerzo en la búsqueda e identificación de nuevos antibióticos, algunos de los cuales están ahora mismo en el mercado. Una tercera área de enorme importancia es la oncología. Desde hace muchos años MSD ha estado trabajando intensamente en el tratamiento de la patología oncológica. Inicialmente fueron con interferones, que un resultado pues que daba también muchos efectos adversos, pero muy recientemente, desde hace muy pocos años, estamos trabajando muy intensamente en todo lo que es una nueva terapia frente al cáncer, que es la identificación, y así apareció, de esa respuesta inmunológica que es capaz de identificar y eliminar los tumores allí donde estos se encuentren, en base a una nueva terapia que es la inmunooncología. Bueno, pues MSD ha participado y tiene en este momento más de 500 ensayos clínicos, de los cuales hay aproximadamente, muchos de ellos desarrollados en España. Yo, a todo el mundo que me pregunta, yo soy inmunólogo de profesión y he trabajado mucho en oncología, a todo el mundo que me pregunta dónde puedo ir para tratarme un tumor, yo digo, estás en el mejor sitio del mundo para tratártelo. La verdad es que los tratamientos oncológicos en España y el conocimiento de nuestros oncólogos es excepcional, y la verdad es que la industria farmacéutica creo que ha intervenido y que ha apoyado mucho este desarrollo. La oncología y la inmunooncología son tratamientos terapéuticos de enorme interés y de enorme actualidad, en donde la compañía ha intervenido de una forma muy directa. Y por último, volvemos al mundo de las vacunas, desde el mundo que MSD y Merck empezó hace el principio de su historia y que estamos reforzando de nuevo. Es uno de los pilares de la compañía, y no solamente en las vacunas asociadas a la primovacunación para bebés y niños, sino sobre todo en la que es también las nuevas vacunas para el adulto, que son claves en el desarrollo y en la protección, por ejemplo, para el papiloma humano, el virus de papiloma humanos, que como además sabéis puede proteger determinado tipo
tipo de tumores, sino que además hemos desarrollado y cooperado muy estrechamente con Estados Unidos para el desarrollo de una vacuna contra el ébola, que, como sabéis, es una patología que ha aparecido y que realmente hoy tenemos ya la primera herramienta posible frente a esta patología, que esperemos que se quede tranquila y quieta donde está. Os decía que tenemos un área de salud animal, no voy a entrar mucho más en detalle para reducir mi charla. Todo esto basado en algo que para nosotros como compañía farmacéutica, y sabéis que estamos bajo el espectro de lo que es farmaindustria, que es nuestra paraguas, que el que nos engloba a toda la industria farmacéutica, es el control de la ética y de la transparencia. Para nosotros es clave que entendáis que somos, como compañía, una de las compañías en que más estrictamente se asocia y lleva esto como gala y como valor de sus activos, el de ser ético y transparente. Y luego tenemos un gran papel con una responsabilidad social corporativa que hemos trabajado durante muchos años en programas y proyectos a nivel internacional, como el MSD para las madres, MSD for Mothers, que la base fundamental es que no haya ninguna mujer que se muera durante el embarazo o el parto asociado a este proceso, y que realmente invertimos una enorme cantidad de dinero para que países en donde esta situación pues todavía es un poco dramática, pues se cuide y se lleve a sus últimas consecuencias. O el programa de donación de Mectisal. Mectisal es para luchar contra la ceguera de los ríos, que es una patología que en España está por supuesto superada, pero en muchos países de Sudamérica fundamentalmente pues se donan más de 140 millones de dólares para que este proceso se erradique completamente de más de 6 países de Sudamérica. Así que son proyectos importantes, que tenemos una gran actividad con ellos y que representan para nosotros uno de los valores de la compañía. Si hay algo que destaca de Merck, es lo que era el manual Merck antiguamente, ahora es manual MSD, somos MSD, como os decía, en el resto del mundo. Manual MSD, que es un libro de compañía para muchos de nosotros y que representa y ha representado pues, una fuente de información y de seguimiento de lo que es el cuidado de los pacientes y sobre todo el manejo adecuado de esos pacientes, con un manual que ha sido realmente referente en todo lo que es el seguimiento de las patologías. El título de mi charla se llamaba Presente con visión de futuro. Bueno, pues el mensaje final sería que en eso estamos. Realmente la innovación que nosotros estamos llevando en este momento tiene que ver directamente con algo que también se ha mencionado aquí, como es nuestra población envejece y la cronicidad. Son puntos claves que nosotros tenemos como uno de nuestros valores y de nuestras estrategias. No solamente con la coordinación con las unidades de atención primaria, sino que en la mejora de los pacientes a nivel domiciliario, o la actividad de prevención y la mejora en la vida. O sea, cómo mejoramos la calidad de vida activa de las personas, es decir, prevención. Y todo esto lo tenemos a través de una serie de proyectos, como por ejemplo en rutas asistenciales, que somos muy activos en esa actividad. Tenemos mucho cuidado también, y somos una de las estrategias que tenemos, es en la humanización del paciente oncológico, como otra de las líneas, o la creación de centros especializados en diabetes, que también lo tenemos por toda España. Estamos presentes con una visión de futuro, también en la innovación y la sostenibilidad. Para nosotros es clave pues, el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permitan dar el mejor medicamento al paciente adecuado y en el momento adecuado. Es decir, estamos hablando de nuevo de medicina de precisión, estamos hablando de nuevos fármacos innovadores, estamos hablando de la digitalización para llegar a todos los pacientes de una forma mucho más cercana, y eso es una de las rutas que nosotros tenemos. Y por último, estamos también en el presente con visión de futuro en lo que sería la evolución de lo que serían los sistemas sanitarios, fundamentalmente ofreciendo, como también decía Luis hace un minuto, nuevos modelos de financiación. Hablamos de techo de gasto, hablamos de resultados en salud como modelo para poder mejorar el tratamiento de nuestros pacientes, o el valor frente al precio, también utilizar esos modelos. Así que considero que MSD es una compañía que ha nacido hace muchos años, pero que hoy representa realmente una compañía innovadora que de alguna manera ofrece al mercado de verdad los mejores valores para tener los mejores productos para los pacientes que así lo necesiten. Acabo con esto. Muchas gracias.
Tengo que agradecer a Augusto, no sé si voy a ser capaz de contarlo todo también y en tan poco tiempo, pero prometo hacer un esfuerzo importante para que podamos ir a comer todos. Cuando hablan de tecnología y sanidad, y a uno le ponen encima de la mesa que tiene que venir a contar algo, pues sobre todo desde el aspecto de los que somos gestores, la cosa se nos pone difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no somos expertos en ningún área. Manejamos, trabajamos de la mano de nuestros profesionales, de la mano de los expertos en cada área y en cada especialidad, y con ellos intentamos construir un producto sanitario y de salud para nuestros pacientes. Cuando se me planteó esto, pensé, la tecnología es transversal, está un poco lo que decía Eloína, está en los TICs, está en cada uno, en el diagnóstico, en la terapéutica. ¿Cómo plasmamos esto y cómo lo hacemos desde el aspecto mío, que en este caso me dedico a gestionar hospitales? Y dije, bueno, pues vamos a ver qué es realidad hoy en día, qué innovación de tecnología tenemos en nuestros centros y la aplicamos para el beneficio de nuestros pacientes. Y elegí una patología. Tenéis la suerte de que casi todo lo que está plasmado y que os pretendo contar ya se ha transmitido antes, ¿no? Y además lo han hecho expertos en la materia, con lo cual seguramente habrán sido mucho más específicos que yo. Elegí la patología oncológica porque yo creo que la patología oncológica es una de las patologías más complejas con las que nos enfrentamos en la actualidad y que supone un reto importante en todos los aspectos, tanto desde el aspecto profesional como también para las organizaciones sanitarias. Y que está basado en dos premisas fundamentales, que son el tratamiento multidisciplinar de la patología y la asistencia personalizada e individualizada de cada paciente. Y además, como tiene todas estas características, la tecnología constituye una herramienta fundamental sin la cual hoy en día no estaríamos en el momento en el que estamos en cuanto a la lucha y al tratamiento del cáncer. Lo que he pretendido es ver un poco qué técnicas innovadoras tenemos a disposición de nuestros pacientes hoy, que es día 22, creo, de febrero, ya son una realidad en nuestros centros, y he hecho una revisión de lo que es el viaje del paciente oncológico. Antes de nada, la oncología, como casi todo, necesita de un diagnóstico preciso, que sea correcto, porque es imprescindible la precisión en este diagnóstico para encontrar un enfoque terapéutico adecuado al paciente. Y, si hablamos de diagnóstico, enseguida nos vienen a la cabeza las técnicas de imagen, tanto técnicas de imagen estructurales, resonancias cada vez de más alto campo, TACs de más alta resolución, mamografía con tomosíntesis. Hablamos de otro que se ha hablado también a primera hora de la mañana, de tecnología, imagen combinada con la imagen molecular, con la actividad molecular del tumor. Estamos hablando de PET-TAC. Hablamos también de PET-resonancia, que combina también esta localización estructural y funcional con la molecular y evita fundamentalmente las radiaciones ionizantes. Esto cobra especial interés en determinados tumores, en concreto en los tumores pediátricos, porque además la alta tasa de curabilidad de los tumores pediátricos hacen que tengamos que minimizar al máximo el número de radiación que recibe el paciente. Hospitales siempre ha estado apostando por estar en la vanguardia de la investigación y la tecnología, y adquirimos el primer PET-TAC que tenemos en uno de nuestros hospitales de Madrid y que, entre otras muchas cosas, pues ponemos a disposición de todos los pacientes pediátricos de la Comunidad de Madrid, vengan de la sanidad pública, de la privada, de forma gratuita para beneficiar a estos pacientes. Si hablamos de diagnóstico preciso, no nos podemos hablar del diagnóstico anatomopatológico del tumor, y en concreto de técnicas que ya se están empezando a realizar y de las cuales se están beneficiando nuestros pacientes, como son la biopsia líquida. La biopsia líquida no consiste más que, o consiste en que es diferente,
determinar en sangre periférica, habitualmente en sangre periférica, aunque se puede hacer biopsia líquida también de líquido cefalorraquídeo, identificar en sangre periférica algunas características moleculares de algunos tipos de tumores. En concreto, identifica DNA circulante o células tumorales circulantes. Y con esto lo caracteriza y nos permite determinar cuál es el tratamiento y el enfoque específico para ese tipo de tumor en ese paciente, ¿no? Evita en ocasiones la necesidad de segundas biopsias y reduce el número de otras técnicas invasivas como de la biopsia tradicional. Más diagnóstico preciso, hablamos de secuenciación genética, porque en el momento, o sea, en el año 2018 ya sabemos que el cáncer es una enfermedad que viene determinada por diferentes mutaciones que se producen bien por un origen germinal o somático de algunos genes que controlan el diferente funcionamiento celular. Y lo que nos permite la técnica de secuenciación genética es identificar estas mutaciones. La secuenciación genética tiene bastantes años, pero la tecnología lo que nos ha permitido en el momento actual es disponer de plataformas que nos permiten desde la secuenciación de varios genes hasta todo el genoma completo, con dos características que son en menos tiempo, en mucho menos tiempo, y va abaratando muchísimo los costes, con lo que nos permite ofrecérselo a un mayor número de pacientes. Y de esta manera, un poco lo mismo, ¿no? Dirigir de manera personalizada el tratamiento individualizado de cada paciente. Y todo esto no es posible sin un abordaje multidisciplinar de la enfermedad. Yo creo que es una de las enfermedades, el abordaje multidisciplinar está a la orden del día, ya no podríamos hacer, porque la superespecialización es cada vez mayor, pero yo creo que en el enfoque del paciente oncológico cobra una especial importancia. En este caso, bueno, en nuestros centros y en otros muchos, cada vez tendemos más a realizar comités de diferentes tumores por programas oncológicos, ¿vale? Y conseguimos que hasta un cirujano lleve un tumor de páncreas al comité antes de operarle, que eso yo creo que es un buen avance tecnológico también, es una broma a los que sean quirúrgicos. Y también, bueno, permite, en todo esto hablando de la multidisciplinaridad y hablando de la cirugía en concreto, bueno, pues nos permite abordar técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que, desde luego, disminuyen la comorbilidad del paciente, llevan a una más pronta recuperación y nos permiten al especialista y al cirujano acceder a localizaciones que no era posible con técnicas abiertas. Una vez que hemos hablado de diagnóstico, podemos hablar del tratamiento personalizado del paciente oncológico y me gustaría mencionar qué es esto de las dianas terapéuticas, ¿no? Cada paciente, o sea, cada tumor es un poco lo que es dinámico, es diferente en cada paciente por las alteraciones genéticas individuales de cada uno de nosotros y del propio tumor, y además evoluciona y es dinámico a lo largo del tiempo. Todos los avances tecnológicos, ¿no?, han permitido identificar a estas dianas terapéuticas y los han hecho marcadores, ¿vale?, para que podamos incidir sobre ellas con fármacos a la carta y con terapias personalizadas. Hablamos de ensayos clínicos. La tecnología lo que ha permitido, gracias al desarrollo de nuevos fármacos que lleva a cabo la industria farmacéutica y que nos permiten en la actualidad poder ofertar a nuestros pacientes opciones de tratamiento no comercializadas, desde fase 1 hasta fase 4, en aquellos pacientes seleccionados donde fracasan otras líneas convencionales de tratamiento. Y además, lo que permite también la tecnología y los avances en la comunicación y la tecnología de la información es que este reclutamiento de pacientes se pueda hacer multicéntrico, coordinado e internacional. Es decir, que el lugar donde viva un paciente no determina la posibilidad de beneficiarse o no de un ensayo clínico.
y hablamos de algo que está en boca de todos, que no entendemos todavía muy bien, que no sabemos qué información nos va a aportar, seguro que muchísima, y seguro que en unos años pues, alguien habrá sido capaz de destripar esto y contárnoslo un poco mejor, pero ya hay muchas personas que están haciendo sus pinitos y que están encontrando grandes resultados de esto. Nosotros, los que nos dedicamos a sanidad y los que se dedican a investigar, saben que para comercializar un fármaco de cualquier tipo y también los antineoplásicos, se basan en los resultados de los diferentes ensayos clínicos. Pero esos ensayos clínicos solo accede el 5% de la población. Tenemos una cantidad ingente de datos de gestión y de datos de enfermedad que están en el otro 95% de la población que no somos capaces todavía, o estamos en vías de, o estamos empezando a explotar. ¿Con qué objeto? Bueno, pues todos estos sistemas de inteligencia artificial probablemente nos van a permitir tener un montón de información que la tenemos en un saco y en una bolsa y que no somos capaces de ponerle las líneas y sobre todo aplicarle la lógica que queremos, ¿no? Y nos permitirán probablemente cambiar muchos procedimientos, hacer otros planteamientos y tener un conocimiento mucho más exhaustivo y detallado de lo que ocurre con nuestros pacientes. Y el paciente oncológico en muchas ocasiones se convierte en un paciente crónico o en un paciente que necesita únicamente de un abordaje sintomático de su enfermedad. También aquí inciden herramientas tecnológicas, se han hablado de muchas de estas, nos han presentado una aplicación esta mañana, aunque no tenía que ver con la oncología, ¿no? Pero sí que necesitamos buscar herramientas que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y mejorar también la experiencia de paciente con la enfermedad. Hablamos de aplicaciones para vídeos o e-consulta, hablamos de citación online, aplicaciones móviles, de la portabilidad que hablaba Luis antes, de la historia clínica, que todos llevaremos la historia clínica en el teléfono, llevamos tantísimas cosas y hace 9 años no llevábamos nada, pues llevaremos la historia clínica, seguro que sí, y no dentro de mucho. Y un poco para concluir, no sé cómo voy de tiempo, Augusto, ¿me estás cronometrando? Un poco para concluir, contaros que yo creo que como conclusión final, yo quería deciros que todos estos avances que se han materializado en la lucha contra la enfermedad oncológica en este caso y contra otras muchas no hubieran sido posibles sin la tecnología, ¿no? Que es una herramienta imprescindible para el abordaje y desde luego para ayuda de nuestros profesionales. Sin embargo, aunque el foro versa sobre tecnología y sanidad, yo no quiero que nos olvidemos del valor indiscutible de nuestros profesionales, de todos los profesionales que se mueven alrededor de los pacientes, que son al final los portadores del conocimiento y sin los cuales la tecnología en sí misma no tendría ese valor, y que son capaces además de actualizarse y de incorporar todos estos avances tecnológicos a su rutina diaria, sin olvidarse de algo muy importante, que es estar en la cabecera del paciente. Y un poco, contaros que HMCIOC desembarcará en Galicia en el plazo de, yo creo que no va a llegar a 15 días, así que nos cogéis en plena mudanza y previo a empezar la actividad y a montar un centro integral de oncología, en concreto en Santiago, en el Hospital de la HM La Esperanza, y lo que pretendemos es traer con los mismos niveles de exigencia y nuestra experiencia a lo largo de estos más de 10 años de andadura en Madrid para el tratamiento de la enfermedad oncológica. Y intentaremos integrar estos avances tecnológicos que ya los tenemos disponibles en otra comunidad, y con el objeto siempre de buscar una mejora continua de la excelencia en la calidad asistencial y siempre para el tratamiento personalizado y enfoque multidisciplinar. Y nada más, muchas gracias. Bueno, primero agradezco mucho la invitación del Correo Gallego. Las palabras de Senén. Hay una enfermedad que se llama catatimia, que es la deformidad de la realidad por el afecto, de la que no voy a hablar. Y esto de que sea la segunda persona más querida de Galicia después de Santiago Pardo es una cosa que siempre me dice, pero ya me gustaría. Pero la verdad que agradezco mucho tanto cariño, que es lo que es importante.
Yo voy a hablar muy poquito tiempo. Espero ceñirme y por eso me puse un cronómetro a los 15 minutos. Y simplemente os quiero transmitir el cambio tan radical que se está produciendo conceptual en medicina, que es lo que llamamos en medicina personalizada. Cómo está ligado esto a un desarrollo tecnológico muy importante. Y dar unas pinceladas de futuro. No es un campo nuevo. Hoy día todo el mundo habla de medicina personalizada o medicina de precisión como si esto fuera una cosa recientísima, y no es así. Desde hace mucho tiempo en la medicina nos damos cuenta que tenemos una limitación en hacer los diagnósticos, que clasificamos a las personas por un conjunto de síntomas y signos que son muchas cosas, y que es necesario dividir a los pacientes en grupos para poder tratarlos mejor. Incluso ya desde hace tiempo se sabe que muchas personas, cuando las tratamos con fármacos, unas reaccionan bien y otras no, y muchas hacen efectos secundarios. Hace ya casi 70 años se lanzó una ciencia que es la farmacogenética, que es las variaciones individuales que afectan a la respuesta a fármacos, que se empezaron a conocer. Y cuando hubo el boom de la genómica, de lo que voy a hablar dentro de un momento, esto se expandió de una manera muy importante y se pasó a hablar de farmacogenómica. Medicina personalizada hace referencia a que no solamente son herramientas genómicas las que nos permiten hacer mejores tratamientos, sino que hay otras cosas. Hay imagen, hay otras ómicas, hay otras muchas cosas, y que hay que integrarlas todas para poder hacer esto que os voy a contar ahora. Y últimamente se introdujo un término más americano de medicina de precisión. Yo creo que porque el término medicina personalizada era más europeo y querían dar una nota de color. Pero se justifica diciendo que realmente no se trata tanto de individualizar el tratamiento en personas, sino buscar subgrupos donde los tratamientos sean más eficaces. Y el motivo del último boom de todo esto no está impulsado por la academia, sino por la industria. No fue otro que la industria farmacéutica se encontró en un problema muy grande de crisis en la que le cuesta mucho más trabajo poner un fármaco en el mercado. No es más costoso poner un fármaco en el mercado, sí es mucho más difícil. Antiguamente los fármacos se caían porque había problemas de toxicidad o de farmacodinámica. Pero hoy día los químicos hacen maravillas con las moléculas y los fármacos se caen por eficacia. Hemos alcanzado como un 55% de plato de eficacia que es muy difícil de superar. Y cuando no consigues superar eso, la agencia del medicamento no te lo aprueba, las agencias reguladoras. Y es cuando uno se dio cuenta que la industria farmacéutica se dio cuenta y pensó, aquí tenemos un problema. No somos capaces de producir. Tenemos que identificar grupos de pacientes donde esta idea funcione mejor. Esto en lo que se refiere a la eficacia, pero no os penséis que el problema de las reacciones adversas a fármacos no es un problema sanitario de primera magnitud. Representa entre la cuarta y sexta causa de muerte en los países desarrollados. Y un gasto sanitario en morbilidad que es brutal. El motivo de todo esto que os cuento no es otro más que lo que yo en su momento llamé la paradoja del desarrollo de los fármacos. Un fármaco se aprueba con ensayos clínicos que se hacen en grupos de individuos, en poblaciones. Se hace por medias. Este fármaco es más eficaz o menos tóxico que lo hay y por lo tanto lo aprobamos. Pero los médicos tratan pacientes y los pacientes varían. Hay pacientes que responden, pacientes que no. Estas personas que veis aquí en la esquina derecha son mozabitas. En esos, los fármacos que empleamos en psiquiatría, a las dosis que empleamos, en más de la mitad de la población no funcionan, porque tienen una enzima que los metaboliza de forma demasiado rápida. Variamos, somos distintos, y igual que mi padre se puede tomar una INE con chorizo, yo lo huelo y ya me duele el estómago. Tenemos diferencias individuales que muchas veces son genéticas. Pero el motivo principal de la falta de eficacia de los fármacos no es este, sino la heterogeneidad de la enfermedad. La enfermedad no es una cosa, son muchas. Y hemos confundido desde el comienzo, se definió bien a principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX, pero hemos ido confundiendo síntoma y signo con enfermedad. Si yo os digo a todos qué es la fiebre, me decís todos un síntoma. Pero si os digo la hipertensión, la diabetes, la esquizofrenia, la artritis, me decís enfermedades. Es una cosa absurda porque la hipertensión no es un signo, aumenta la tensión. La diabetes tiene un biomarcador, la glucemia, te aumenta el azúcar en sangre. ¿Veis? Son todos signos y síntomas. Llamamos a la fiebre síntoma porque pensamos es un síntoma de una infección. Pero en este caso sabemos que es el síntoma.
Ahora imaginaros que tratemos todas las fiebres con un antibiótico de amplio espectro. Nuestra eficacia terapéutica sería un 20% nada más. Las fiebres se pueden producir por traumatismos, reacciones inmunes, los psiquiatras ven hipertenias malignas malísimas. Necesitamos hacer esto, llamar al pan, pan y al vino, vino, definir la enfermedad o subclasificarla, si no podemos en sus causas, por lo menos en sus causas tratables, y llamar tratamiento sintomático lo que es sintomático, y cuando tratamos la enfermedad, tratarlo lo mejor que podamos. Este es el objetivo básico de la medicina personalizada, y para ello necesitamos biomarcadores. En definitiva, se trata de poder dividir cada enfermedad, que sabemos que son muchas cosas y que no son más que un conjunto de síntomas y signos, en distintas clases tratables, donde los medicamentos sean más eficaces, dividirlas en grupos. Y lo segundo, una vez damos un tratamiento, como sabemos que ese tratamiento va a responder distinto en los individuos, el mismo tratamiento, tener también biomarcadores de respuesta, de eficacia y toxicidad. Biomarcadores es cualquier medida cuantificable. Ya os lo decía, por ejemplo, la glucosa en sangre es un biomarcador de diabetes. Pero los biomarcadores en los que han impulsado muchísimo el campo son los biomarcadores genómicos, lo que es la genética, lo que es biomarcadores a nivel del ADN o a nivel del ARN. ¿Qué es esto? Mirad, el ADN es básicamente un libro de instrucciones que define cualquier forma de vida. Un libro que no pudimos empezar a leer hasta que ese señor que veis ahí, que es Friedrich Sanger, descubrió cómo hacerlo y por ello le dieron su segundo premio Nobel, 2 años después de que descubriera cómo hacerlo. El que pudiera descubrir, el que se pudiera secuenciar el ADN, que es leer ATCG, ATCGGG, implicaba una revolución esperable porque implicaba poder entender la causa de la enfermedad. La enfermedad son genes y ambiente, pero muchos genes. Y el ambiente, en todo caso, lo que produce son también modificaciones en los genes para que la instrucción sea errónea. El descubrimiento de la secuenciación motivó ligado también a avances tecnológicos, sobre todo ligados a lo que se llama la tecnología de los fluorocromos, a la electroforesis capilar, avances en química, en la física y avances en la informática, motivó que se pudiera lanzar el proyecto Genoma Humano y que en muchos países del mundo, con muchos científicos trabajando, en 12 años, del 1990 al 2002, pudiésemos tener el libro del genoma. Esto no os podéis imaginar cómo se revolucionó con la introducción de unas nuevas técnicas que son las tecnologías de secuenciación de nueva generación. Un concepto distinto del de Sanger, que permitió abaratar el coste de análisis de un genoma de 100 millones de euros que costaba cuando se acabó el proyecto Genoma Humano, donde ya se habían producido avances importantes, a los 700 euros que cuesta hoy día hacer un genoma entero. Eso es un cambio radical que ha revolucionado por completo la medicina y que ha permitido, pues, ligado siempre a robotización y ligado a sistemas cada vez más rápidos, el poder leer el libro de la vida. Pero la revolución no solo es tecnológica, sino sobre todo es informática. Solo de un laboratorio como el nuestro salen terabytes de información todos los meses. Y porque tenemos la fortuna de tener el Centro de Supercomputación de Galicia y un gran superordenador y un cable de fibra óptica que va allí y tenemos capacidad de almacenamiento y procesamiento muy elevada. Pero mirad, estas diapositivas es muy interesante. Esto es lo que antes nos costaba hacer el trabajo de secuencia, el trabajo de laboratorio, y este es el trabajo de análisis. Ahora ya es más o menos el coste parecido, el trabajo de secuencia, el trabajo de análisis, y dentro de nada, como cada vez cuesta menos hacerlo, pero cuesta más y es más costoso interpretarlo, el trabajo bioinformático, el trabajo de análisis informático y de procesado es más alto que el análisis del coste de producir un libro como la Catedral de Santiago. El tema ya no es producir el libro, el tema es en qué letra está mal, dónde está la letra que está mal. La medicina se ha revolucionado por completo con esto. Por lo menos la parte de genética ya es muy fácil. Antes no podíamos diagnosticar, cuando yo empecé a hacer genética, prácticamente ninguna enfermedad hereditaria. Tenemos unas tantas como genes tenemos. Hay catalogadas unas 8.000. En realidad hay 20.000, que son los genes que tenemos. Hoy día les podemos diagnosticar la práctica totalidad. No siempre encontramos el gen causal,
pero si lo hacemos en un 70% de los casos. ¿Cuál es la mutación causal? Esto ha revolucionado todo. En laboratorios como el nuestro han pasado de tener unos centenares de casos, nosotros centralizamos dentro del SERGAS la mayor parte de los análisis genómicos de Galicia, a tener 27.000 análisis genómicos al año. Y esto ha permitido algo muy importante, que no lo tengo aquí, sí lo tengo aquí, que es que también, y esto ya vais a entender el significado de la estratificación, enfermedades comunes, pero con un componente genético importante, como puede ser el autismo o la discapacidad intelectual o muchos tipos de cánceres, poderlos diagnosticar. El autismo es una enfermedad frecuente, lo padece el 1% de los niños que nacen. Discapacidad intelectual, más del 1% de los niños que nacen. En más de un 40% de los casos podemos encontrar cuál es el gen causal. Eso es muy importante para consejo genético, pero mucho más importante para medicina personalizada, porque estoy dividiendo una enfermedad común en muchas enfermedades raras y también agrupándolas. Por ejemplo, en autismo, estos son genes que en un trabajo que publicamos en Nature encontramos mutados, pero no están en cualquier gen. Sabemos que están en genes de sinapsis, que están en genes de neurodesarrollo y que están en genes donde el ambiente influye, en genes que llamamos de remodelado de la cromatina. Si os fijáis, podemos dividir a los autistas en grupos, los cuales van a tener orientaciones terapéuticas específicas. El siguiente, en lo que es enfermedad común, el gran avance se produjo sobre todo a raíz de otras técnicas que se llaman las técnicas de microarrays. Se trata, si quiero saber, por ejemplo, los genes que están detrás del Alzheimer o los genes que están detrás del cáncer, la idea es coger 10.000 personas con Alzheimer y 10.000 que no. Y en vez de estudiar todo el libro, estudiar una letra por cada página del libro. Pero un trabajo que está haciendo María, que está por ahí ahora en el Centro Nuestro de Genotipado, que por ejemplo involucra, creo que son 15.000 personas con Alzheimer y 15.000 que no la tienen, si en ellos tengo que analizar 2 millones de letras, estoy analizando 30.000 millones de letras que tenemos que dar en un mes. Esto exige también mucha robótica. Y aquí España espabiló y creó lo que se llama el Centro Nacional de Genotipado, que coordino yo. Tenemos un laboratorio aquí en Santiago y otro en Madrid, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y trabajamos para todos los investigadores que con estos estudios masivos, y otra vez aquí hace falta robots, hace falta tecnólogos y hace falta bioinformática, somos capaces de encontrar los genes que están detrás de la enfermedad común. Esto es el avance esto es lo que está produciendo más avance para el descubrimiento de biomarcadores. Y se han encontrado biomarcadores en prácticamente todas las enfermedades, en algunas de forma revolucionaria, como lo que encontramos en la esquizofrenia, lo que estaban detrás era inmunidad, y que era básicamente una enfermedad autoinmune. O muchos biomarcadores de respuesta a fármacos o toxicidad, como este que veis aquí, que es un trabajo de respuesta de radiotoxicidad por radioterapia en cáncer de próstata, que nos permitió identificar también biomarcadores. También estamos más cerca de predecir riesgo de cosas comunes. El avance aquí está siendo enorme y también ligado a este tipo de estudios. Yo, por ejemplo, coordino un proyecto que se llama PanCanRIS para esto y dirijo un working package de otro proyecto europeo que se llama BICAST para predicción de riesgo en cáncer de mama. Dentro de poco, yo creo que antes de que acabe este año, tendremos herramientas de predicción de riesgo de cáncer de mama esporádico que van a seguramente a modificar las políticas de screening. Y en cáncer es donde más ha progresado, sobre todo por poder secuenciar el genoma del cáncer. Y esto sobre todo gracias a un proyecto muy importante que se llama el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer, en la que España participó. Y participó con un cáncer que es la leucemia linfocítica crónica, un consorcio dirigido por Carlos López Otín y Elías Campo, en el que nosotros también participamos. Y todo esto permitió encontrar todas las mutaciones que se producen somáticamente en cáncer, identificar biomarcadores de respuesta. En cáncer ya es muchísimo medicina personalizada. Cánceres tan difíciles como pulmón, hoy día lo que importa muchísimo es ver cuál es el espectro de mutaciones para poder hacer una targeted therapy, una terapia personalizada para tipos de mutaciones concretas. Y con esto ya voy a ir acabando para ceñirme a los 15 minutos.
No os podéis ya tampoco imaginar la cantidad, y yo creo que tampoco los médicos lo saben ni lo miran, y aquí también hay que hacer un esfuerzo educativo importante, la cantidad de medicamentos en los que es obligatorio o conveniente hacer análisis farmacogenéticos antes de darlos. En este momento, más o menos, el 20% de los fármacos tienen ya recomendaciones farmacogenéticas por agencias. Aquí también hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es aquello que pueda ser trasladado? En mi opinión, en lo que se refiere al mercado del fármaco, no es aquello que quieran la industria farmacéutica, ni que quieran las empresas biotecnológicas, ni siquiera lo que quieran las recomendaciones de expertos. Necesitamos lo que se llama una validez fundacional de un biomarcador. Y yo creo que debemos seguir lo que deciden las agencias reguladoras, que para eso tienen grupos de trabajos específicos para validación de biomarcadores. Y yo sé que la FDA trabaja mucho más deprisa que la EMA, en la que yo estuve trabajando varios años, pero debía ser importantísimo para los médicos aprender a consultar la web de la Agencia Europea, sobre todo la web de lo que se llama FARSECAB, que tiene todas las recomendaciones de EMA y FDA, y donde cada fármaco, los que tienen biomarcadores, se dice que si es requerido, recomendado, accionable o solamente informativo. Y se sabe que una aplicación correcta de estos biomarcadores, solamente en psiquiatría, reduciría un 20% el coste sanitario en psiquiatría. El tema es cómo lo implementamos, cómo educamos, cómo se hacen las estructuras para que los psiquiatras en 24 horas tengan un resultado y puedan dar un tratamiento de acuerdo con ese perfil genético de la persona. Necesitamos trabajar en campos que no solo es investigar. Todo tiene fase de investigación, fase de validación y aprobación y fase de traslación. Nos estamos olvidando muchísimo de la fase de traslación. Finalmente, deciros que os hablé de los marcadores genómicos. Pero es que hay biomarcadores clínicos, analíticos, microbioma dentro de nada para muchas cosas, muchas otras ómicas, y hay que integrarlos. ¿Cómo va a hacer un clínico para integrar todo esto? Yo creo que primero vamos a necesitar sistemas expertos, no cabe ninguna duda. Los médicos se van a tener que ir acostumbrando a utilizar apps y cosas que les orienten los diagnósticos y les ayude. No les va a quedar libertad ni vergüenza en un paciente. Va a ser necesario para saber cómo tienen que orientarlo y hacerlo mejor. Y esto está muy poco desarrollado todavía. Aquí hay que hacer un gran esfuerzo de desarrollo, un gran esfuerzo. Y nada más. Yo creo que todo esto también tiene un fin último, y es que el médico tenga más tiempo para dar cariño a los pacientes, para hacer mejores diagnósticos, para poder personalizar más las terapias, pero sobre todo para no perder tanto tiempo a veces en diagnósticos inútiles o errados y poder tener más tiempo pues para darle un cariñito, para explicarles las cosas y para hacer una mejor medicina, que en el fondo es una medicina mucho más humanística. Yo no creo que la tecnología, la robotización, la información esté reñido en absoluto con la humanidad, sino que nos deben permitir tener más tiempo para hacer una medicina mucho más personalizada en términos de entender que cada enfermo es un ser único y irrepetible y necesita un cariño especial. Nada más. Gracias, en primer lugar, al Correo Gallego por esta invitación y por permitirme compartir mesa con mis ponentes, con estos ponentes que desde luego, bueno, como muy bien los presentó Senén, la verdad es que es un lujo y un lujo compartir mesa con ellos. La verdad es que gracias, Ángel, porque realmente ya me has introducido perfectamente mi presentación, porque precisamente eso es de lo que me pidieron que hablase y lo que yo voy a hablar. ¿Cómo mantenemos el reto de la humanización en una sanidad con tantos avances tecnológicos y tan tecnificada? Entonces, bueno, voy también a intentar ajustarme al tiempo lo máximo posible, Senén, entonces voy a empezar ya. Bueno, tenemos un sistema sanitario el gallego, el Servicio Gallego de Salud, que atiende a 2,8 millones de pacientes, tiene más de 3.800 millones de presupuesto. Esto representa el 40,7% de los recursos de la comunidad autónoma, se destinan a sanidad.
Tiene más de 34.000 profesionales, de ellos 7.700 son médicos, 14 hospitales, 493 centros de salud, 90 puntos de atención continuada y 165 residencias de mayores. Este es nuestro sistema sanitario. Como veis, un sistema sanitario que para 2.700.000, 2.800.000 es un sistema sanitario muy amplio y con un presupuesto que, bueno, creo que significa mucho para todos los gallegos. Todos los gallegos apostamos mucho por nuestro sistema sanitario y creo que queremos mucho a nuestro sistema sanitario. Y en este sistema sanitario se hacen muchas cosas. Se hacen 25 millones de consultas en atención primaria, 4 millones de consultas en el hospital, 174.000 intervenciones quirúrgicas, 1 millón de urgencias, 67 millones de recetas. Y aquí sí coincido con el doctor Carracedo, que habría que ver cuántas son necesarias o cuántas son prescindibles. Pero también hacemos más de 1.204 licitaciones públicas y aquí hay muchas empresas que son colaboradores directos con nosotros, partners con nosotros, 1.978 empresas proveedores y 310 millones los ejecutamos en contrataciones públicas. Es decir, es un gran sistema de trabajo donde trabaja además mucha gente. Tiene un gran potencial de investigación. Antes lo hablábamos también en la comida. Tenemos personal altamente cualificado. Tenemos muchísimos datos, millones y millones de datos. Tenemos un sistema de historia clínica único. Los gallegos solo tienen una historia clínica. Cada gallego tiene una historia clínica. Y a esa historia clínica se accede desde cualquier punto del sistema. Y todos los datos de todos los gallegos están en ese sistema sanitario. El problema es cómo transformamos esos datos en información útil para el paciente, para devolverlo al paciente. También el doctor Carracedo lo decía muy bien. Tenemos muchísima información, muchísimos datos que tenemos que transformar en información para poder tratar mejor a nuestros pacientes. Tenemos unas magníficas infraestructuras muy modernas y estamos participando en un montón de proyectos europeos. Somos líderes absolutos en proyectos europeos. Y como decía, uno de nuestros grandes ventajas competitivas, una de nuestras mejores cartas de presentación en toda España y en toda Europa es nuestra historia clínica electrónica única y compartida. Y compartida entre atención primaria entre hospitales grandes y hospitales pequeños. Todos nuestros profesionales tienen acceso a los datos de los pacientes y a la información de los pacientes. Y aquí, esto nos da una idea de lo que es nuestra historia clínica, que le llamamos Llanos. Todos los días acceden a esta historia clínica 15.500 profesionales de la salud. Tenemos 162.000 accesos a historia clínica, tanto a imágenes como a datos. Tenemos 340.000 dispensaciones electrónicas, es decir, hacemos 340.000 recetas y hacemos unas 100.000 anotaciones. Es increíble cómo nuestros profesionales se han adaptado a la historia clínica, incluso los de más edad. Todos nuestros profesionales utilizan la historia clínica. Yo siempre digo lo mismo, incluso los traumatólogos utilizan la historia clínica. Con lo cual, toda la información de los pacientes, os aseguro que está ahí. Otra cosa es que podamos o no podamos utilizar esa información. Y hemos tenido una auténtica revolución, un avance espectacular en todo lo que es la tecnología sanitaria en los últimos años. Algunos de ustedes creo que les suenan estas imágenes. Estos son los nuevos aparatajes que se han introducido, que son, en este momento, yo creo que los más avanzados del mundo. Solo 4 pinceladas. El número TAC en Galicia entre el 1991 y el 2016. Creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo mismo en las resonancias magnéticas. En el 91 teníamos una resonancia. Miren el número que tenemos actualmente, 19. Los equipos de medicina nuclear. El avance ha sido absolutamente significativo. La evolución en radioterapia no solamente es en Galicia,
es en todo el mundo. Esta es la evolución de la radioterapia. La radioterapia nos sirve para tratar el cáncer, como ustedes saben muy bien. Bueno, pues esta es la evolución en el mundo. En Galicia, esta es la evolución que tuvimos en aceleradores lineales. Hoy, además, les puedo asegurar que tenemos los aceleradores más avanzados del mundo. Están en Galicia. Como conclusión, tenemos un sistema en el que se ha avanzado de manera espectacular en toda la tecnología sanitaria. Se ha incrementado el número de equipos en funcionamiento y se han incorporado las últimas tecnologías en nuestro sistema. Y somos un referente nacional e internacional en la utilización de las tecnologías de la información. Pero, ¿realmente esto es lo que quieren los pacientes? ¿Los pacientes quieren solo tecnología? Los pacientes, cuando van a nuestro hospital, dan por supuesto que están perfectamente tratados, que los médicos son los mejores, y lo son, que las enfermeras son las mejores, y lo son, y que tenemos la mejor tecnología. Pero cuando los pacientes depositan su confianza en el sistema sanitario, lo que quieren es que se les preste una asistencia personalizada y humana. Evidentemente, como digo, con la mejor tecnología y de la manera más eficiente y eficaz. Evidentemente, esto no lo podemos hacer sin el compromiso de nuestros profesionales y sin el trabajo y la implicación de ellos. Y aquí ya estamos hablando de lo que el doctor Carracedo también dijo muy bien, el humanismo. El humanismo. El sistema sanitario, la sanidad, la salud, muy tecnológica, si no le ponemos ese trato cariñoso, ese trato de humano, desde luego no le estaremos dando la respuesta que quieren a nuestros pacientes, a nuestros ciudadanos. Y entroncamos con una palabra que ahora mismo se está poniendo muy de moda, que es la humanización. A mí, particularmente, no es una palabra que me guste mucho, pero es la palabra que hoy estamos utilizando todos en un sistema sanitario. Volver a humanizar la sanidad, volver a humanizar el sistema sanitario, volver a humanizar el trato de salud. Y algunas preguntas claves. ¿Es la humanización una moda pasajera? Yo creo que allá por el año 90, y algunos de los que estáis aquí lo recordaréis, ya hablábamos de humanización. No es algo que nos hayamos inventado ahora. Otra vez ha resurgido la palabra, pero no es algo que estemos inventándolo ahora. Por lo tanto, es un concepto antiguo que está resurgiendo. Es un concepto imprescindible. Nunca podemos abandonar el humanismo. Nunca podemos dejar de tratar al paciente con ese cariño y con ese mimo que decía el doctor Carracedo también. Es lo mismo humanización, humanismo, medicina personalizada, medicina centrada en el paciente. Hay un montón de términos ahora mismo que todos estamos utilizando y yo no sé si hablamos todos lo mismo cuando utilizamos estos términos. Yo creo que tenemos que sentarnos a ver qué es lo que queremos decir. Y por último, ¿tiene la gestión sanitaria algo que aportar en la humanización de la asistencia o solamente es tecnología? Porque la tecnología nos está superando totalmente. Bueno, la humanización son muchas cosas, muchas cosas. Es cambiar el estilo directivo. Nuestros directivos van a tener que trabajar de otra manera. Es mejorar ese punto de vista humano en todos los procedimientos, introducir el punto de vista humano en todos los procedimientos que hacemos. Es potenciar la actitud de todos nuestros trabajadores, de todos nuestros profesionales, para que se brinden al trato humano, para que bajen a la empatía, para que contacten con el paciente y sus familiares. Y, por supuesto, es potenciar la participación. Tenemos que preguntarle más a nuestros pacientes, a las asociaciones de pacientes, a los ciudadanos, a la sociedad, ¿qué tipo de asistencia quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo quiere que le tratemos? Yo utilizo bastante este decálogo que hace poco recogía una fundación que se ha creado para tratar y para trabajar la humanización y de la que yo formo parte también. El decálogo es el siguiente, es muy simple, muy simple. El paciente es la razón de ser del sistema sanitario. Mejorar los aspectos humanísticos de la asistencia sanitaria requiere colaboración multidisciplinar y asignación de recursos.
La humanización tiene impacto directo sobre la cultura de las organizaciones sanitarias, sobre las administraciones, las políticas sanitarias y sobre los pacientes y los cuidadores. La clave del éxito de la humanización reside en lograr un cambio de cultura en el desarrollo de la sanidad, de los profesionales, de las organizaciones y de los pacientes. El liderazgo para establecer el cambio debe estar ejercido por todos los implicados. Como veis, son cosas de sentido común. Tenemos que aplicar el sentido común. Es necesario equilibrar el desarrollo tecnológico con la atención integral al paciente. Es preciso establecer programas formativos e integrarlos en los estudios universitarios. Tenemos que recuperar en los estudios de las ciencias de la salud la humanidad, el humanismo. No solamente conocer las patologías, no solamente conocer las tecnologías. Las principales barreras, cuando hablamos con los profesionales que nos dicen para este trato humano, es: me falta tiempo, me faltan recursos, me falta formación, no sé cómo dar malas noticias, no sé cómo decirle al paciente que se muere, no sé cómo decirle al paciente que tiene un niño con patología psiquiátrica. La formación de los ciudadanos también es fundamental. No hablaré de la alfabetización. La formación de los ciudadanos para garantizar que entienden lo que les estamos haciendo y lo que quieren que les hagamos. Y que además tienen que utilizar bien el sistema sanitario. Y es necesario contar con indicadores. Creo que este es uno de los grandes retos que tiene el sistema sanitario. Transformar toda esa información que tenemos en información para que nos permita comparar, para que nos permita saber qué estamos haciendo, para que nos permita comparar con otros sistemas y para poder implementar la humanización. Bueno, los ámbitos de actuación de la humanización son todos. No los voy a describir. Los pacientes, la universidad, los equipos directivos, las organizaciones profesionales, las organizaciones de pacientes, todos tenemos que trabajar si queremos dar este cambio que no quiero decir con esto que la sanidad no esté humanizada. No quiero decir que nuestros profesionales no traten bien a los pacientes. Lo que quiero decir es que tenemos que ser conscientes de que esto lo tenemos que hacer, de que tenemos que dar ese plus a nuestro sistema sanitario. Esto es lo que os quiero decir. Todos tenemos que estar ahí. Todos tenemos que estar en este reto de la humanización. Y desde luego, el Servicio Gallego de Salud también se ha apuntado a este de la humanización y estamos haciendo el plan de humanización del Servicio Gallego de Salud, que será un documento estratégico donde se verán las líneas estratégicas, las áreas prioritarias, el medio-largo plazo, será una foto al medio-largo plazo y donde desde luego habrá un sistema de evaluación y seguimiento para que lo que pongamos ahí se cumpla y para que entre todos seamos capaces de cumplirlo. Muchas gracias y bueno, apuntémonos a la humanización. Es un placer y un orgullo poder compartir esta tarde, con mis compañeros de mesa y sobre todo, con el correo y con el foro de todos los que estáis asistiendo aquí. Desde luego, después del nivel de las dos presentaciones y de los dos compañeros y el prestigio que tienen, que han estado hablando, seguramente desde otro punto de vista vamos a coincidir y enfocando desde el ámbito de la tecnología vamos a coincidir en varios de los puntos que han salido aquí, ¿no? Y que después en la parte de debate seguro que da juego para que podamos tener una buena tarde, ¿no? Bueno, antes de nada, para los que no nos conocéis, o por lo menos para actualizar algunos datos de la empresa en la que trabajo y a la que represento hoy aquí. Bueno, pues es una empresa gallega de las TIC con un nivel de especialización en soluciones y servicios en distintos sectores de actividad. Hoy toca hablar de salud y de sanidad. Y esta presentación, pues cuando nos vamos por ahí, por esos mundos de Dios, ¿no? Hay que explicar por qué desde un rincón de Europa somos capaces de llegar a trabajar al National Health Service o de llegar a trabajar con el Ministerio de Salud de México, ¿no? Y hay que explicarles por qué desde aquí somos capaces de desarrollar soluciones innovadoras, ¿no? Lógicamente somos capaces porque desde el Gobierno gallego han apostado por crear una industria del conocimiento, crear una industria alrededor
de todo el modelo de prestación y de gestión que en este caso tiene la Xunta de Galicia, y los proveedores y los socios tecnológicos que trabajamos en todo este ámbito han ayudado a generar riqueza desde aquí. Y aprovecho para hacer una pequeña broma. La sede fiscal y social de nuestra empresa está en Santiago, ¿no? En este caso, gracias a Dios no nos tenemos que ir a ningún otro lado, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos empresa, cómo hacemos riqueza, cómo somos capaces de ir innovando desde Santiago de Compostela? Pues lógicamente no puede ser de otra manera que en una colaboración muy estrecha con las grandes instituciones formativas que tenemos en Galicia, las 3 universidades, los centros de formación profesional. Todo eso, bueno, pues lleva a un nivel de especialización y a disponer del más del 50% de nuestra plantilla titulados universitarios, y que además vamos alineando con las nuevas necesidades y actualizando sus competencias y sus conocimientos en función de las nuevas necesidades que van surgiendo en el mercado, ¿no? Otro de los aspectos clave en el desarrollo empresarial es la innovación abierta, ¿no? Para ello hemos generado todo un clúster de innovación y en colaboración con otras instituciones, de forma que estamos en ese proceso de forma permanente y muy a la escucha activa del mercado de cara a poder incorporar nuevas ideas y nuevos pensamientos, a sacarlos en nuevos desarrollos y nuevos productos. En el caso concreto de salud, bueno, pues las líneas estratégicas de inversión son esas 3 áreas de especialización, y de ahí han salido productos que nos han permitido internacionalizarnos y crear pues, un alto valor, ¿no?, desde el punto de vista de la especialización y del conocimiento de los profesionales. Y ya entrando en Big Data, que era el objeto de la charla, bueno, querría decir que Big Data es un término que ahora está muy de moda y por eso lo he puesto como referencia, ¿no? Pero en realidad agrupa un montón de tecnologías y de conocimientos y es un área, vamos a decir, de desarrollo del conocimiento, ¿no?, y del trabajo de la información. Salió ya antes, ¿no? Hace poco hablábamos de terabytes y aquello era una locura. Bueno, algunos de los que estamos aquí incluso trabajábamos con K, ¿no?, ni con megas, ¿no?, cuando empezamos nuestros primeros pinitos con las tecnologías. Bueno, hoy ya estamos hablando no ya de exabytes, sino de zettabytes, ¿no? Es una locura la cantidad de información que se está manejando, ¿no? Y esto viene derivado de muchos aspectos, tanto del avance, vamos a decir, normalizado del desarrollo de la industria, del desarrollo de las tecnologías, si también en el campo de los datos no estructurados y de los datos personalizados que nosotros mismos llevamos encima con nuestros wearables, con nuestros smartwatch, con todo esto, ¿no? Todo eso genera un volumen y una volumetría de información que efectivamente nos lleva a manejar información, bueno, pues, que sería impensable hace unos años, ¿no? Bien, esta diapositiva yo creo que es lo que mejor representa la terminología o el agrupamiento de nuevas tecnologías en Big Data, ¿no? Normalmente, y hasta hace poco, veníamos trabajando con los datos que vemos, ¿no? Vamos a decir, con los conocimientos que podríamos, simplificando de forma tradicional, estadísticos, incluso analíticos, ¿no?, con los business intelligence, etcétera. Pero el Big Data, o las tecnologías que metemos bajo ese paraguas, trabajan con esos datos que no se ven, ¿no?, buscando correlación en esas informaciones y en esos datos, ¿no? Y eso es lo novedoso, no tanto de las tecnologías que ya estaban ahí, sino de aplicarlas en una gran volumetría de datos que antes, hace relativamente poco, aunque nos parece que hace mucho, hace unas pocas décadas, no teníamos esa volumetría de información. Las tecnologías, incluso los algoritmos, gran parte de ellos ya estaban, o en gran medida. Lo que no teníamos era todo ese volumen de información. Por eso ahora se están aplicando de manera masiva en todos los sectores estas tecnologías. Bien, entonces, casi esa pregunta la acabo de responder. Esto es un reto tecnológico. Utilizar estas tecnologías es un reto nuevo que nos enfrentamos las empresas del sector TIC. ¿Hay algo de innovador, ¿no?, en estas tecnologías? Pues ya no. Esto no es un reto tecnológico. Todo ese diagrama ahí que está hecho a propósito, ¿no?,
Esas son todas las tecnologías en entornos comerciales o entornos abiertos que están a disposición para trabajar los datos, para hacer analítica de datos, ¿no? Por tanto, ya no estamos frente a abordar, ¿no? o a aprender a trabajar con unas tecnologías novedosas, ¿no? Bien, de hecho, bueno, Gartner, que es una de las grandes consultoras, ¿no? que sacan sus informes de futuro, ¿no? Y por dónde van la aplicación de las tecnologías que hay en el mercado o de las que están llegando de forma incipiente, si podéis observar, ahí hay dos flechas donde ya el Big Data está como cayendo, ¿no? en las expectativas que levantaban esas tecnologías, y está en la línea ascendiente lo que se llama Data Science, ¿no? Que es trabajar con la información, sacar valor de la información, de los datos, ¿no? Por fijar conceptos, al final, ¿cómo se afronta un proyecto de Big Data? Yo me quedaría aquí con dos cuestiones, ¿no? Que reflejo ahí. Uno es que hay que saber qué buscar en los datos. Hay que saber qué queremos buscar, ¿no? Otro, que es que estos proyectos se abordan desde un punto de vista multidisciplinar. Eso es quizás lo más relevante de abordar un proyecto de estas características. Pero ya el doctor Carracedo decía algo parecido con otras palabras, pero esto es una combinación de profesionales colaborando conjuntamente en la búsqueda y en el trabajo de determinado tipo de información, ¿no? De hecho, en esta otra diapositiva, lo que se ve es que al final, desde el punto de vista vertical, están los distintos profesionales que intervienen en un proyecto, en un desarrollo, aplicando estas tecnologías, y en el horizontal los conocimientos que tienen que tener. Y como veis, al final, todos tienen que saber un poco de todo, porque si no, no vamos a conseguir sacar o obtener el resultado que esperamos de aplicar estas tecnologías. Bueno, esto lo voy a pasar. Bien, ¿qué campos de aplicación tenemos del Big Data o qué grandes campos tenemos de aplicación? Bueno, pues uno ya es evidente, se ha dicho antes, estamos en la era ómica, por tanto, estas tecnologías se aplican directamente en el campo de la genómica, ¿no? En la investigación clínica, en la predicción clínica, en la prevención, en la epidemiología, son casos claros donde aplican, y además donde ya hay todo esto, hay proyectos, experiencias, etcétera, que se han ido desarrollando. Otra cosa que veremos al final es qué obstáculos está para que esto no esté de manera masiva ya implantado, ¿no? Bien, este campo de la monitorización y seguimiento de enfermos crónicos desde dos puntos de vista, no como el hecho troncal de utilizar estas tecnologías para eso, pero sí alrededor de toda la información que se generan a través de la monitorización, de los wearables, de las herramientas de autocuidado, ese volumen de información tan heterogénea es donde hay que aplicar estas tecnologías para poder personalizar y poder trabajar de una manera precisa con los pacientes. En la operativa clínica, en la mejora de los procesos, en la planificación de los recursos. Esto casi podría servir, en el caso de la sanidad, para lo que es el negocio de la producción asistencial y de la gestión asistencial, igual que para otras empresas en otros sectores, ¿no? Bien, quería pararme más en esta parte de la presentación, que son qué barreras, ¿no? Y realmente qué retos nos encontramos para aplicar todas estas nuevas tecnologías. Hay identificadas 5 grandes barreras, ¿no? Las organizativas, que esto, bueno, no me toca hablar a mí mucho de ellos, que nosotros somos empresas de tecnología de información, que trabajamos muy directamente con todas las instituciones públicas y privadas sanitarias del país, pero sí es verdad que hay barreras organizativas que dificultan el aplicar estas nuevas tecnologías, ¿no? Y que derivan en unas barreras técnicas que veremos posteriormente. Pero, desde luego, existir, están ahí, hay que, en esa parte de organización que nos lleva a no tener información coordinada entre lo que es lo público y lo privado, porque los pacientes vamos a ambos sitios, ¿no? A ambos ámbitos. También desde el mundo de los servicios sociales, ¿no? Aunque hay cosas que se están haciendo, esto aún sigue siendo compartimentos, entre comillas, estancos, y que afectan también al flujo de información que se necesita para poder aplicar estas tecnologías.
Obviamente las normativas, ¿no? Bueno, todos conocemos la Ley de Protección de Datos y todo lo que conlleva el tenerla presente y obviamente cumplirla, pero que hay que buscar, y eso es una barrera que también se está trabajando a nivel tanto europeo como español, el buscar ese punto de equilibrio entre la confidencialidad de la información, pero que eso no suponga, ¿no?, un freno en el desarrollo, en el avance de la prestación asistencial y en el desarrollo también de aplicar estas tecnologías en la mejora de la salud de los pacientes, ¿no? Barreras técnicas que tienen que haber algunas también con las que comentaba antes, organizativas. Obviamente, bueno, pues esto es un problema que existe y está perfectamente identificado, la interoperabilidad y la integración entre distintos sistemas de información, pero iría más allá, entre distintos sistemas de información también de distintos ámbitos de actuación que están coligados, ¿no?, como son los servicios sociales, como son la sanidad, como son las farmacias, bueno, pues como son estos otros proyectos, que además Galicia está siendo pionera en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues otras comunidades y otras regiones de Europa están vigilantes sobre, bueno, pues líneas como tenemos aquí, del hospital en casa, bueno, de Fogar Digital, de todas estas iniciativas, ¿no? Ahí también se van a generar un montón de datos, un montón de sensores, un montón de medidas que hay que incorporar y que hay que tratar, ¿no? Entonces, todo eso, desde el punto de vista técnico, y aquí sí nos toca a los técnicos ir resolviendo todos esos apartados en la aplicación de estándares y desarrollando los estándares, pues son barreras que impiden que vayamos avanzando al ritmo que las tecnologías están disponibles para aplicarlas, ¿no? Y hay otra barrera que no quería dejar pasar y que yo creo que antes también ha salido de alguna manera, ¿no? El factor humano, ¿no? Necesitamos especialistas, ¿no? Necesitamos especialistas en conceptos que a día de hoy, desde el punto de vista formativo, aún no están tan asentados. Necesitamos especialistas en la analítica de los datos combinados con la salud. Necesitamos combinar ambos conocimientos para que al aplicar las tecnologías seamos eficaces, ¿no? El trabajar en equipo y aquel cuadro que enseñaba anteriormente y el ir formando bioinformáticos, biomédicos, bueno, el trabajar en esas multidisciplinas es fundamental para también sacar todo el partido a estas nuevas tecnologías. Y hay unos riesgos éticos, ¿no? Unas grandes ventajas de aplicar todo esto. Es evidente que si un escenario ideal, sumando bueno, pues todos esos campos de actuación y que también salieron en las presentaciones anteriores, estuviéramos en ese de aplicarlo de una manera masiva, nuestra salud, ¿no?, y el cuidado de nuestra salud, pues lógicamente sería mucho mejor, ¿no? Pero eso todo tiene un problema, ¿no? También podría, si alguien tuviera toda esa información, podría decidir si me contrata para un trabajo o no, como ejemplo claro y como lo digo como comentario conflictivo después para la parte del debate, porque, hombre, si tengo riesgo de, voy a decir, de ser un enfermo cardíaco crónico, pues a lo mejor esa empresa decide que no me va a contratar porque dentro de 4 años va a tener una persona enferma, ¿no? Lo digo, es un riesgo ético que está ahí, esto es así, y por tanto, ligado también con la protección de los datos, desde el punto de vista de aplicar estas tecnologías a temas personalizados, porque hay otra parte que es aplicarlas de forma masiva para buscar patrones de cuidado, patrones de aplicar los fármacos, etcétera, etcétera, que ahí la información no tiene por qué ser personalizada y no hay este riesgo, pero desde el punto de vista de buscar el punto de aplicación a las personas concretas y a los pacientes concretos, pues son riesgos éticos que están ahí, ¿no? Bien, yo con esto he acabado, espero no haberos aburrido mucho y ya en el debate entramos en materia. La verdad es que después de estas charlas y de abordar estos importantísimos temas, siento decirles que tenemos que volver a la medicina de las pequeñas cosas, que es de lo que yo les vengo a hablar. Les vengo a hablar de un ejemplo más de los muchos que hay de cómo la innovación pues, ha transformado una técnica quirúrgica o el tratamiento de una entidad concreta, que en este caso pues, es la estenosis valvular aórtica, una patología cardíaca y, como les digo, infinitamente pequeña comparado con la importancia de los temas
que se han tratado, pero que creo que es un buen ejemplo de cómo, cómo la innovación aporta soluciones. La verdad es que hablar en medicina de mercados y de cambios siempre queda hasta poco elegante, pero es un ejemplo muy claro de cómo cuando una organización no ve los cambios y encima no actúa sobre ellos, pues claramente queda fuera de juego. Y esto es un poco lo que nos pasa en el día a día a los profesionales que estamos atendiendo a nuestros pacientes y que tenemos que adaptarnos a ellos. Esto, obviamente, todos lo identificáis, es una estenosis, una válvula aórtica totalmente calcificada, una estenosis valvular aórtica, y os pongo esa foto para que la veáis de verdad y veáis la cantidad de calcio que tiene una válvula aórtica, bueno, para que entendáis bien lo difícil que ha sido tratar esto, cómo ha habido que adaptarse para poder tratar esto con las diferentes modalidades y cómo esa cosa que hay es el calcio, cuántos quebraderos de cabeza han generado para el tratamiento de esta valvulopatía. Y fijaros que esta valvulopatía tiene una prevalencia enorme en la población. El 4% de los pacientes, de las personas mayores de 65 años, desarrolla esclerosis, calcificación y cierto grado de estenosis valvular aórtica, que tan solo en un 20% de ellos alcanza impacto en grado de severidad y con indicación clínica o quirúrgica incluso. Pero fijaros que si ponemos las cifras de la población europea, 77 millones de europeos, prácticamente sería necesario que en 600.000 de ellos deberían ser tratados por una estenosis valvular aórtica porque cumpliría indicación quirúrgica. Y en el año 2008, que es cuando estaba hecho esta diapositiva, tan solo se trataban en Europa 60.000 pacientes con recambio valvulares. O sea que hay una enorme desproporción entre la presencia de la patología en la población y el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué no se trataban todos? Fundamentalmente por dos motivos. El motivo principal es porque, como es una enfermedad muy prevalente en población añosa, pues la mayor parte de los servicios quirúrgicos y cardiológicos desestimábamos a estos pacientes para su tratamiento por el riesgo. Y en otro grado también, pues porque hay países que no todos tienen el mismo grado de desarrollo sanitario que permita la atención igualitaria de estos pacientes. Pero fijaros, si es una enfermedad prevalente con la edad, fijaros lo que nos espera. Esta es la pirámide poblacional de España, de todo el ámbito nacional. Y fijaros que si consideramos los mayores de 75 años y hacemos el cálculo que antes os enseñaba, fijaros que en España ya hay más de 29.000 españoles con estenosis aórtica severa para tratar. Para que os hagáis una idea, en España se intervienen unas 7.000 al año y hay como 29.000, es decir, hay una bolsa de patología de estenosis aórtica tremendamente importante. Pero es que las décadas que nos vienen por detrás son de mayor envejecimiento de la población, a pesar de que va a haber un descenso de la población. Pero el envejecimiento es tremendo. Esta gráfica, si la pongo ya de Galicia, ya la conocéis. Esto ya es multiplicado por unos porcentuales. Fijaros que ahora mismo ya, en año 2015, población de mayor de 75 años, los mismos cálculos, 2.800 gallegos. Y para que igual os hagáis una idea, debemos estar operando en Galicia 700, 800, 1.000 estenosis aórticas estoy hablando, estenosis aórticas aisladas, estoy hablando nada más. Y fijaros sobre todo que además en Galicia tenemos un problema, es que sobre todo tenemos gallegas mayores, lo cual introduce un factor de riesgo en esta población para este tratamiento. Luego, estas eran las reglas del juego poblacionales en el cual van a condicionar mucho y el por qué la innovación es tan importante en esta población y con un futuro muy preocupante en cuanto a cómo lo vamos a tratar. Hasta ahora lo que hacíamos los cirujanos en la población que nos parecía indicada era operar al paciente con cirugía abierta, quitar todas esas piedras de calcio enormes que dificultan mucho el poder hacer cualquier cosa. Esto es lo que quitábamos para poder dejar una superficie lisa, blanda, homogénea, que es el anillo valvular aórtico, donde suturábamos una válvula con un montón de hilos para suturarla al anillo valvular que habíamos decalcificado. Y todo esto era preciso hacer una esternotomía media, una cirugía amplia, porque había que proteger el corazón, porque había que hacer muchas cosas. Todo esto era muy bonito y en algún caso pues, a los cirujanos cardíacos nos ha valido formar parte de películas de serie que nos han hecho famosos, pero poco más. Y la realidad era esta, que cuando veíamos los resultados y operábamos a población de mucho riesgo, la mortalidad estaba influenciada por muchos factores y principalmente por la edad del paciente
y por el tiempo que necesitábamos de circulación extracorpórea para hacer esa intervención. Justo lo peor que nos viene de la población. Tenemos que operar cada vez población más añosa. Por tanto, está claro que si seguimos actuando de la forma que veníamos haciendo, no estamos viendo el mercado y no estamos respondiendo al tal mercado. La solución era fácil. Operamos de cirugía convencional a los que consideramos indicado y al 30 o 40% restante que no nos parece le indicamos, pues decidimos que no se tienen que operar y se acabó. Pero claro, si esa norma la seguimos aplicando y en el futuro de envejecimiento que tenemos, tendríamos un enorme pool de la población que la dejaríamos con estenosis valvular aórtica, que eso está muy bien solo si lo decimos así, pero que traducido en síntomas es insuficiencia cardíaca, invalidante, que te hace morirte de disnea, lo cual tu calidad de vida es francamente infame en los últimos años que te correspondan ver. Entonces, lo que sería muy importante en un proceso de innovación en este punto sería poder lograr de un proceso o de una aportación de la innovación que fuera verdaderamente disruptiva en el sentido de entender la disrupción como aquella solución a un problema complejo que permita de una forma importante delegar el cuidado, es decir, que se pueda hacer de forma similar por mucha gente. Y esto aplicado a una técnica quirúrgica es muy difícil, porque los cirujanos somos unos tipos francamente tozudos para esto de la innovación, porque no solo se necesita innovación tecnológica, se necesita innovación cultural y mental por parte de los cirujanos, porque los cirujanos lo que nos gusta es esto, ser diferente con la técnica que hago del que tengo al lado. Eso va en contra de la innovación disruptiva. La innovación disruptiva no va por esa línea, la innovación disruptiva va por esto. Apostar por una innovación que permita que una técnica quirúrgica sea francamente reducible y, sobre todo, que disminuya de forma muy importante la variabilidad individual de la persona que te va a atender. Bueno, pues esa innovación se aportó con las prótesis transcatéter. Un montón de prótesis diferentes que hay en el mercado que, crimpadas, arrugadas y colocadas en el interior de un catéter, permiten abordar la válvula aórtica con un proceso que lo resumo aquí rápidamente en este vídeo que dura 1 minuto, en el cual, o bien por acceso de la arteria femoral en la ingle, o bien por la punta del corazón, en aquellos pacientes que no tengan acceso vascular permitido. Os pongo el ejemplo del ápex del corazón, que es el que más solemos hacer los cirujanos cardíacos, y en el cual, a través de un catéter, como ahora veréis, se expande una válvula y se ancla en el interior de ese calcio que habéis visto. Al principio parecía imposible que ese calcio se pueda romper y fragmentar y que una válvula se aloje en su interior, pero es francamente factible y es un procedimiento francamente sencillo, porque por una punción, con una pequeña incisión en el ápex, o bien por una punción en la arteria femoral, esta válvula, va un poquito más lento el vídeo de lo que esperaba, pero a través de un catéter se coloca, a ver si consiguiera aceleraros esto un poco. Ahí veis cómo se introduce el catéter por el ápex del corazón, se alcanza la válvula aórtica, aquí va la válvula artificial crimpada en el interior del catéter, se va a alcanzar la válvula, se desplegará y espero que podáis ver, ¿veis? Ahí está colocada la válvula y abre y cierra de forma totalmente percutada. Es más, esta tecnología permite que en pacientes que ya son portadores de una válvula aórtica biológica y que se les ha degenerado con los años, en su interior se coloca una válvula de estas, y esta es una paciente nuestra en la que veis, aquí tiene 2 válvulas, una metida de otra, en una paciente que ya necesitaba como 3 cirugías y se puede hacer todo sin necesidad de abrir al paciente. La verdad es que, además de esto lo empezamos a hacer con los quirófanos de cirugía cardíaca convencionales. Estos eran nuestros quirófanos viejos, donde de forma un poco artesanal hacíamos esta tecnología muy innovadora por parte del fungible, pero que no teníamos la dotación en equipamiento y en tecnología suficiente, con ecocardio, con equipos de escopia portátiles, y afortunadamente hoy en día, pues en nuestro centro, esta misma intervención ya la podemos hacer en un quirófano híbrido en el cual hemos mejorado de una forma espectacular en cuanto a calidad de visión para hacer la misma sutura. Por tanto, aparece una alternativa para aquel 30-40% al que no le hacíamos nada, que es el implante transfemoral o transapical de válvulas aórticas frente a la cirugía convencional. Lógicamente, esta tecnología se ha ido expandiendo porque, lógicamente, es
francamente mejorable para un número muy importante de pacientes. Pero ojo, que esto que habéis visto del calcio que os enseñé antes tiene sus inconvenientes, y es que el calcio no es una superficie homogénea donde la válvula se pueda anclar de forma homogénea, como ocurre con las válvulas convencionales, que hemos quitado el calcio y la suturamos en una superficie blanda. Tiene defectos como son fugas o problemas de daño del tejido de conducción, es decir, después de muchos años de usar nos hemos dado cuenta que hay un grupo de pacientes en el que implantar esta válvula dejando el calcio no era lo más adecuado. Sobre todo si el paciente no tiene mucho riesgo quirúrgico, podría ser mejor poder quitar el calcio. Y nuevamente es donde la innovación hace una aportación que es una válvula a medio camino entre la transcatéter absoluta y la cirugía abierta absoluta, que es una válvula que es, concretamente esta tiene el nombre de Perceval, que permite, haciendo una pequeña cirugía abierta, quitar el calcio, pero liberarla sin la necesidad de la sutura. Con lo cual quedamos en una intervención que es un poco híbrida entre la cirugía convencional y la cirugía transcatéter para intentar aprovechar las ventajas de ambas. Simplemente se crimpa alrededor de un vástago y se suelta, con lo cual no hay que colocar ninguna sutura. Eso sí, habiendo quitado el calcio, que es el que impide y altera la buena adaptación. Por tanto, son prótesis que se intentan aprovechar de las ventajas de la cirugía convencional y de las ventajas de la cirugía transcatéter. Fijaros que estas válvulas se implantan con esta incisión tan pequeñita en el tórax del paciente. Tan solo abrimos aquí los 3 primeros espacios intercostales, para nada es la incisión de esternotomía media que veías antes, y es una cirugía que se puede hacer tan solo en la mitad de tiempo que se hace una cirugía convencional. Por tanto, fijaros cómo ha cambiado el panorama de lo que visteis antes, de que solo había una única opción terapéutica o nada en un paciente. Ahora ya tenemos cirugía convencional, mini sin sutura, prótesis transcatéter y, ojo, que también hemos aprendido otra cosa, que es la futilidad. No a todos los pacientes hay que hacerles todo tipo de cosas, porque hay pacientes en los que no cambiamos su historia natural, de ninguna forma, con ninguna intervención. Y ese es el concepto de futilidad. Es evidente que entre pacientes añosos, entre esta paciente y esta, hay una enorme diferencia y hay que saber reconocerla, y hoy en día tenemos la ayuda de un montón de geriatras que nos ayudan a poder distinguir qué paciente se va a beneficiar o no de nuestra alternativa. Unos pocos datos para que veáis esto como trasladado a la actividad de nuestro hospital en el CHOAC, qué impacto ha tenido en los últimos 5 años la incorporación de esta técnica quirúrgica en el tratamiento de la estenosis aórtica, que es lo que más hacemos en nuestra actividad diaria. Fijaros cómo nuestra actividad en el recambio valvular aórtico es exponencial en los últimos años, de tal forma que ha supuesto un incremento del 50% en el número de intervenciones de estenosis valvular aórtica, tanto convencional como en las técnicas transcatéter. Fijaros el tiempo que lleva de implante una válvula convencional y una válvula tipo Perceval. Exactamente la mitad. Y estos son tiempos reales de los cirujanos de nuestro servicio, no es teoría de la casa que te lo quiere vender. Y una cosa más importante, esta gráfica somos cada uno de los cirujanos del servicio con diferente nivel de experiencia. Los más mayores, los más jóvenes, y cómo nos llevan los tiempos de cirugía convencional a la prótesis Perceval. Fijaros que la cirugía convencional sí que tiene variabilidad porque es más difícil de hacer entre los diferentes cirujanos, pero sin embargo la prótesis Perceval hace que la variabilidad entre cirujanos de 20 años de experiencia y cirujanos de 5 años de experiencia prácticamente es mínima. Luego resulta que realmente sí que reduce la variabilidad y volvemos a aquella diapositiva en que el cirujano de los zancos era el que no prefería estar. Y esto ha tenido una importantísima reducción en términos de mortalidad en nuestro servicio. Y una forma más importante, lo que ha supuesto de cara a la gestión de nuestra lista de espera en términos de eficiencia. Se ha permitido hacer esta intervención en la reducción de tiempos, una mayor ocupación quirúrgica, de tal forma que, fijaros, estas válvulas nos ha permitido hacer en 128 sesiones quirúrgicas dobles de intervención, 2 recambios valvulares aórticos en vez de 1, por la reducción de tiempos. Luego, nuevamente, añadimos un componente de eficiencia a nuestra gestión. Y para finalizar, os pongo la diapositiva final. Fijaros, os acordáis de la diapositiva inicial, donde el tratamiento de la estenosis aórtica, que era hace 5 años en nuestro servicio, pero os insisto que esa diapositiva que habéis visto, hoy en día es la única diapositiva que existe en el 75% de los servicios de cirugía cardíaca del país. Esta es la diapositiva que os enseñé de una válvula o la nada.
Solo en un 25% de servicios del país, y afortunadamente en Galicia eso existe, fijaros toda la posibilidad que hay del tratamiento de estos pacientes y sobre todo fijaros que la cirugía convencional está en una porción francamente residual, que realmente porque es la que menos eficiente y sobre todo para la población que tenemos la que peores resultados nos genera. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra paciencia, por estar aguantando aquí. Yo me siento pues encantado y agradecido al Correo Gallego porque ha dado una visión de tecnología y en la sanidad tremendamente rica, desde muchos puntos de vista, desde la gestión, desde la genómica. O sea, yo estoy encantado. A mí me toca hablar de la visión de un tecnólogo. Yo trabajo en Philips, en la empresa Philips, y básicamente llevo toda mi vida profesional, 30 años, dedicado a la implantación de soluciones tecnológicas. Desde el otro lado, quiero daros también esta visión de cómo vemos nosotros todo este conjunto, ¿no? Por tanto, muchas gracias al Correo Gallego y a la organización. Bien, empezaré. Primero, gracias a todos los demás ponentes, han presentado gran parte de lo que es la introducción. Es decir, que la realidad económica, que las nuevas situación macroeconómica y las tendencias nos obligan a cambiar, eso ya está dicho. O sea, de una medicina reactiva a preventiva, episódica continuada, de volumen a valor. Y esto ya lo hemos hablado, Luis ha comentado bastantes cosas en su presentación esta mañana, por tanto, me ayuda a reducir el tiempo y a tratar de ajustarme exactamente a lo que me piden. También los retos de los gestores. Los gestores tienen un montón de problemas a la hora de combinar la presión de incrementar la calidad, la presión digamos, de los costes, el cómo integrar niveles. Veíamos esta mañana también el reto en Galicia de combinar los niveles de primaria y especializada, la gestión del cambio, cómo transformarlos, las personas. Es decir, todo esto son retos tremendos que existen y además en un entorno, como decíamos antes, donde los recursos son limitados, porque la tendencia es cada vez mayor, la población envejece y quiere más y además es mucho más necesitada de los servicios de salud, el consumidor está empoderado y quiere saber y quiere participar y quiere decir cosas y además la digitalización obliga a cambiar muchas cosas y a transformar, a trabajar de una manera colaborativa, que veíamos también por ahí. Entonces, en ese entorno, oye, y la tecnología sanitaria, ¿qué aporta? Yo hablo de la tecnología, esas cosas que son de electrónica, de informática, en fin, de ese mundo de la tecnología. Bueno, no me resido por un dibujo, una gráfica un poco antigua, pero que es pues, muy ilustrativa. Primero, fijaros, en los 6 horas que estamos aquí, bueno, en el rato que estamos aquí hemos ganado 2 o 3 horas de vida. Si hacéis la proporción de que en 6 horas al día ganamos en esperanza de vida, gracias a varias cosas, pero en los últimos 50 años gracias a la tecnología en su conjunto, tecnología de diagnóstico y de farma. Inicialmente fue gracias a la higiene, a la mejor alimentación, pero en los últimos 170 años, oye, esto es valor en salud y es esperanza de vida. Otro elemento de valor, esto lo publicaron hace unos años Pricewaterhouse, un estudio donde decía por cada euro invertido, en este caso esto era para las pacientes con enfermedades cardiovasculares, por cada euro invertido hay un retorno de 1,41 euros. En el sentido de que ahorrabas, ¿no? Evitabas tener gastos específicos, proporcionabas valor a la sociedad, seguías trabajando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay elementos de valor ahí, ¿no? Y hemos oído en todas las conversaciones la innovación como un elemento clave en todo. La innovación en la organización, la innovación en la tecnología. Bueno, pues la innovación, ¿cómo medimos la innovación? Bueno, una forma es medir por número de patentes. Fijaros, esto es información de la Oficina Europea de Patentes. Del año 2016, si tú miras todas las patentes que se han registrado, pues el sector que numéricamente más patentes ha registrado es tecnología médica. Por encima del digital communication, por encima del computer technology, por encima de otros sectores que teóricamente parecen más innovadores. Ya sorprende decir, oye, esto es innovación. Pero no solamente en el año 2016. Un pequeño gráfico que veréis ahí, la línea oscura de arriba es la de tecnología médica. Y las de abajo, que son muy parecidas, es farmacia y biotecnología. Por tanto, fijaros, o sea, la innovación. Esto es un sector que es dominado por la innovación. Esto es el gráfico general que puedes bajarte de la web del 2016. El 2017 se publicará ahora en el mes de marzo.
comentaba, efectivamente hemos visto arriba lo que es los gráficos anteriores. Fijaros que va creciendo, pero si ya más o menos se crea un plató aquí entre el 2015 y 2016. Fijaros que efectivamente el crecimiento de algunos países asiáticos, no sé si se ven desde abajo, pues China y Corea, participando más en esto. Y bueno, no me resisto a deciros que, bueno, fijaros, la compañía que más patentes del año pasado, pero también el anterior, fue la compañía en la que trabajo. Es una compañía europea, pero las siguientes, fíjate, no son ni europeas ni americanas. Por lo tanto, estamos viendo un poco, es decir, compañías que están apostando claramente por la innovación y por la supervivencia. Bueno, y ahora vienen después más cosas. Hemos visto también las TICs, y las TICs, unidos a muchos elementos de medida y de tecnología, pues combinan la tormenta tecnológica perfecta. Desde la nube, la ciberseguridad, el blockchain, el 5G, el Big Data, inteligencia artificial, realidad virtual, Internet de las cosas. Todo esto nos crea una situación ahora mismo en la que nos obliga a decir, oye, ¿y esto cómo lo gestiono? ¿Y esto realmente cómo puedo trabajar con estas cosas que vienen y que arrastran? Además, y aquí no voy a hablar de Porter, pero es verdad que encima nos dicen, además hay que cambiar la forma de organizarse. Por tanto, hay que innovar en las organizaciones. Y nos dicen que esto ya no sirve como estábamos creados, en silos abiertos. Vamos a tener que trabajar de otra manera. Por tanto, innovar en las organizaciones. Y ahí surge el concepto de valor, que no voy a parar aquí. El valor para el paciente, con la percepción del paciente, que decida el paciente si prefiere que le quiten la próstata o vivir unos años más tranquilamente. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias? Tiene derecho a decidirlo, si está informado. Por tanto, en ese sentido, las compañías de tecnología tenemos que cambiarlas también. Y tenemos que cambiar para ser compañeros de camino, en muchos casos, para ser compañías que no venden el hardware, el aparato, sino que dan la solución completa, que trabajan en relaciones de largo plazo, que queremos buscar formas distintas de interactuar, que tenemos que tener una visión integrada de todo lo que es el área donde actuamos. Y eso es un poco, pues, quizá me voy a perder este detalle un poco de mi compañía. Esto es lo que la estrategia de mi compañía. Es una visión integral de todo el círculo, del ciudadano, del paciente. Es decir, desde el promover la vida saludable y trabajar en educar para que la gente, digamos, trabaje de una manera saludable y que trabajar en la prevención y entonces hacer tecnología que ayude a elementos tan sencillos como de la vida diaria, que haga que sea más sano, más fácil para mí mantener esa vida saludable. Pero también ser tremendamente exactos y tremendamente exigentes en lo que son los diagnósticos en el momento del episodio de la enfermedad, que sean precisos y en el momento. Por tanto, no podemos buscar, tenemos que ser exactamente muy exigentes en esta hora. Y también después tratar de vivir en la parte de hacer un envejecimiento activo que permita trabajar y estar en casa. Yo seré pluripatológico cuando sea mucho más mayor, estoy seguro, pero realmente lo que quiero es cuidarme en mi casa. Y que haya tecnologías que me permitan tener esta capacidad de vivir con mi familia, y no tener que ir al hospital, como decíamos en la comida, tener que ir pues una vez a la semana a cuidarme de una cosa cuando realmente no es la que quiero. Entonces, esa visión es muy importante y esa visión es la que la que queremos llevar un poco para romper las fisuras, romper esta visión verticalizada que tenemos, romperla en el tiempo, para que los elementos claves de tomar decisiones lleguen al lugar que tiene que llegar en el momento oportuno, entre niveles asistenciales, para poder hacer elementos, digamos, diagnósticos o definitivos en lugares que sean antes de que tengan al hospital. El otro día comentaba con la persona de atención primaria esta mañana en su app que, por ejemplo, disponemos de un ecógrafo en el móvil. O sea, tienes simplemente una app, te bajas, la enchufas y haces una ecografía en primaria cuando tenían en la app. Realmente esto puede ser salir fuera del hospital y hacer cosas que cambien en niveles, que la información llegue a tomar decisiones en lugares donde antes no se hacían, ¿no? Y por supuesto, entre personas. O sea, hasta ahora son departamentos a veces estancos, hacer que trabajen, buscar que la tecnología facilite la comunicación entre el radiólogo y el urólogo, que yo he descubierto que no se hablan mucho, para que en la detección del cáncer de próstata o en las biopsias de próstata, el radiólogo sea capaz de indicarle con la resonancia dónde tiene que ir para que el urólogo trabaje, de manera que ese trabajo colaborativo no interfiera en su trabajo y sí se haga de una manera natural que la tecnología permita. Elementos de este tipo es lo que queremos nosotros desarrollar, romper los hilos dentro de sanidad. Por tanto, esto nos obliga a cambiar a todas las compañías a un cambio de paradigma, de trabajar de modo tradicional, cliente y empresa, a trabajar con objetivos comunes. Y esto obliga a un cambio radical de cultura,
a una forma de trabajar distinta que se tienen que basarse en la transparencia y en la confianza. Por tanto, es muy importante cambiar la forma de actuar y la forma de interactuar entre las partes. Porque realmente muchas veces la tecnología se ha hecho tan compleja, como veíamos antes, que a veces tú cuando dices, ¿qué cuesta? ¿Cómo gestiono esto? Hay tantos elementos que no conozco, que probablemente necesitas el experto, que es el tecnólogo, que sí sabe y puede prever por su experiencia en muchísimos lugares cómo gestionar esto. Por tanto, no, lo de zapatero a tus zapatos, probablemente en este caso sea uno de los sitios. O elementos, por ejemplo, de coste versus valor. A veces quiero comprar algo y me fijo unos parámetros y voy a intentar optimizar el precio de compra. El ejemplo de esto lo hacen los de la Sociedad Española de Ultrasonidos. Pusieron un estudio en 2012 que decían cuál es el coste de una ecografía, un proceso de ecografía abdominal en el hospital. Y demostraban que, claro, que el aparato de ecografía, que es el que hace las ecografías, solo representa el 5% del coste total. Entonces, muchas veces cuando voy a comprar y voy a optimizar los costes, dejo de implementar capacidades en ese equipo que haría que fuese más rápidas, más exactas las ecografías, reduciendo mucho el resto de actividad, por tanto el coste total. Es decir, simplemente con que evite la derivar a un paciente a un TAC porque no soy capaz de ver a un paciente al mes, he cubierto completamente la diferencial que es de un equipo de gama alta a un equipo que sea de altísimo nivel para ser capaz de decidir. Por tanto, muchas veces no vemos el precio versus el valor. Por tanto, otro elemento también que tenemos es que trabajar con la administración a veces es complicado. ¿Por qué? Porque trabajamos con un presupuesto anualizado. Entonces yo trabajo con lo que tengo hoy. Difícil de planificar porque aunque tenga la planificación, como depende de un presupuesto, no siempre soy capaz de hacer un plan de inversiones que sea previsible, definido para hacer dónde quiero llegar. Y además con unos criterios de adquisición que me obligan, donde efectivamente, como decía antes, el precio es un elemento que pesa mucho y a veces me permite ver o sacar elementos de valor que influyen en mi entorno, en mi organización, en la organización de los propios hospitales. Por tanto, no nos queda más remedio que trabajar el modelo colaborativo. Creemos que es la mejor manera, trabajando y definiendo conjuntamente dónde queremos ir, qué queremos hacer y definiendo modelos comunes. Esto es una forma que nosotros como empresa lo hemos hecho ya en varios países hace ya tiempo. Primero, hace ya casi 10 años, empezamos el Hospital de San Pablo, hace ya en 2009, fijaros. Pero es muchísimas instituciones muy reconocidas hemos llegado a acuerdos de este tipo. En España también. Y en España tenemos desde el 2009 con el CENIC o San Pablo hasta el 2015 que trabajamos en el proyecto que desarrollaron en el Sergas para dotar, no para comprar, para poner en disposición la tecnología necesaria para diagnosticar de una forma más precisa, más rápida, con mayor calidad, con los estándares actuales, a los pacientes de Galicia y los que estén aquí. Entonces, realmente esto es una forma innovadora donde se ha llegado a este acuerdo donde el Sergas lo que mide es que tengas la disponibilidad de utilizar. Y si no la tienes, yo no te pago. Y es más, si me afectas, te penalizo. Por tanto, hay un elemento de implicación a muy alto nivel de la propia proveedor. Y el proveedor lo que busca es optimizar el mejor uso de la tecnología como tal. Como final, deciros, con esto que hemos conseguido, pues yo creo que se ha hablado aquí, Galicia ha sido la primera comunidad autónoma en humanizar sus resonancias magnéticas. Veis aquí un pequeño ejemplo donde un niño, claro, ve un aparato grandísimo, tengo que entrar y me tengo que meterme ahí, pues que escuche unos sonidos, que vea imágenes que le hagan relajarse. Hace que muchas veces evites tener que poner anestesia. Tiene una consecuencia importante. Por tanto, la humanización no va del lado solamente de que me parezca bien, sino de que realmente tenga una consecuencia clínica que mejora el proceso. O es la comunidad autónoma, desde luego, en el momento en que es obligado por ley europea, entre el Euratom, el medir y controlar la dosis que se da a los pacientes, especialmente a los niños, también se ha hablado en estas sesiones, pues la comunidad autónoma de España que menor nivel de dosis de radiación va a dar a los pacientes, porque la tecnología es muy nueva, digital, y el nivel de radiación es el más bajo en estos momentos de toda España, probablemente de Europa. Es decir, Santiago, también se ha llevado esta mañana, tiene una tecnología que es más avanzada del mundo, es un PET-CT digital que duplica la sensibilidad para detectar el cáncer. O sea, es el más avanzado, o sea, es uno que existe, digamos, ha sido el primero,
Realmente, en este sentido, ha sido uno de los eventos que hace muy poco, hace unos meses, que se ha montado, ¿no? O Vigo pues cuenta con un sistema de planificación de radioterapia que cuando, imaginaos, un niño tiene que planificar muy bien para hacer radioterapia, lo hacen con TAC, cada vez que lo hago con el TAC es una radiación, la resonancia no radia. Por tanto, el avance fundamental ha sido que en estos casos yo puedo hacerlo sin tener que radiar a este niño o a esta persona que tenga que ir muchas veces, evitar esas dosis completas que serían de otra manera, que no podríamos evitar en el caso de que no tener este equipo, ¿vale? Bueno, pues simplemente deciros que el modelo de gestión de la tecnología a través de acuerdos de partnership o acuerdos de socios tecnológicos, no tengo ninguna duda que es la mejor manera de asegurar una actualización permanente, hacer que las inversiones tengan mucho sentido y puedan adaptarse y modificarse en el tiempo. Yo simplemente deciros que, aunque aparentemente es es una cantidad muy relevante económica, fijaros que en sanidad, en este tipo de tecnologías, se invierte menos del 1% del coste total en sanidad. Veíamos antes que en Santiago, creo que era de un presupuesto de 800 millones, había, si no recuerdo mal, 200 en farmacia. El 1%, o sea, de 800, con 8 millones de inversión en Santiago, cubriría toda la tecnología que necesita de diagnóstico de este tipo. Por tanto, no es cierto que esto afecte a la gestión, a los presupuestos, o sea, un elemento que incrementa o descontrola el coste sanitario, sino bien utilizado. Yo creo que es una muy buena forma de transformar la manera en la que trabajamos, y el modelo de partnership yo creo que es uno de ellos. Muchas gracias. Director, don José Manuel Rey Novoa. La verdad, a los ponentes, ¿no?, que acaban de salir, y a los otros ponentes que estuvieron, pues es una lástima que no pudiera haber llegado, ¿no?, para escucharles, porque son personas que saben mucho y que además lo transmiten, ¿no?, lo transmiten continuamente. Alguno más que otro, aquí el doctor Carracedo por todo el mundo, pero sobre todo llegando a los institutos y a los colegios, que es muy importante, porque cuando hablamos de sostenibilidad, la inversión en sanidad es muy, muy, muy importante, pero también a veces tendremos que decir que a la sociedad hay que pedirle también colaboración. Y si tuviéramos hábitos pues saludables y tal, pues seguramente no llegaríamos a muchas de las enfermedades. O si cogiéramos la bicicleta como mi querido Senén, subiendo el Alto La Groba, seguramente también tenemos más calidad de vida, ¿no? Yo creo que es algo fundamental, y ha cambiado en los últimos años la sociedad, precisamente porque avanzamos en tecnología, en profesionales, y lo que en los años 80 había un protocolo que decía que una persona de más de 65 años no ingresaba ya en UCI, en este momento estamos operando gente de 100 y 100 y pico años sin limitación ninguna, ¿no? Porque la especialización de profesionales y la tecnología nos ha ayudado a ir mejorando. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este interesante foro sobre sanidad y tecnologías. Con una media de 83 años, España es el segundo país con mayor esperanza de vida al nacer entre los países de la OCDE, y esperanza de vida de las mujeres romperá la barrera de los 90 años en 2030. En este momento en Galicia hay 2.000 personas con 100 o más años. Este valor es casi 3 años superior a la media de los 35 países miembros de la organización, que se sitúa en los 80,6 años. Desde 1970 hasta 2015, la esperanza de vida en España ha mejorado en más de 10 años, desde los 70 hasta sobrepasar los 80. España también ocupa los primeros puestos en esperanza de vida a partir de los 65 años, pues los españoles viven de media 21 años más, lo que los sitúa en la tercera posición por detrás de Japón y Francia. Este indicador de la esperanza de vida es el más ampliamente utilizado para realizar comparaciones sobre la incidencia de la mortalidad en diferentes poblaciones y, en base a ello, sobre las condiciones de salud y nivel de desarrollo de una población. En los países occidentales, la esperanza de vida ha experimentado notables avances en el último siglo y se ha conseguido con disminuciones
en la probabilidad de morir debido a los avances médicos y tecnológicos, reducción en las tasas de mortalidad infantil, cambios en los hábitos nutricionales y estilos de vida, mejora de los niveles de condiciones materiales de vida y en la educación, así como el acceso de la población a los servicios sanitarios. Hace unos días leíamos unas declaraciones del doctor Valentín Fuster en las que ha recordado que en los últimos 30 años conseguimos prolongar la vida a 6 años, 2 años por década, debido a las tecnologías que han aparecido. Todos tenemos claro que la tecnología está presente en múltiples facetas de nuestra vida: el trabajo, el ocio, los estudios, y en los últimos años se ha convertido en un aliado estratégico para la sanidad. Ha cambiado la manera de entender los tratamientos y cómo aplicarlos. Ha facilitado el trabajo de nuestros médicos y nos permite avanzar tanto en la prevención como en el diagnóstico de las enfermedades. Y lo que es también muy importante, gracias a la tecnología tenemos mejores servicios. Prueba de la gran importancia que tiene la tecnología en el ámbito sanitario y en concreto para la Consellería de Sanidad del Servicio Galego de Saúde, voy a mencionar algunas cuestiones destacables, aunque hoy distintos especialistas han participado en esta jornada y con seguridad han explicado con detalle la aplicación de las tecnologías en sus respectivos ámbitos. La plataforma es Salud, servicios y cuidados sanitarios apoyados en tecnologías de la información y las comunicaciones. En Galicia hemos sido y somos pioneros también en este ámbito. Rocío Mosquera sabe mucho de este tema. Hablamos de la historia clínica electrónica, de la receta electrónica, de la imagen digital, de la prestación de servicios a distancia, monitorización y seguimiento de pacientes en su domicilio. Una serie de ventajas tanto para el personal sanitario como para los pacientes. A través de los distintos proyectos hemos desplegado iniciativas entre las que me gustaría destacar la plataforma Telea, que nos permite cambiar la forma de atender a los pacientes crónicos en su casa con un mejor control de parámetros. Y la plataforma que decía antes, Saúde, que es otro claro ejemplo de liderazgo que mantiene Galicia en el Sistema Nacional de Salud, una plataforma viva y llena de contenidos útiles. Relacionados con el concepto de salud se encuentra el Big Data, una tecnología con gran potencial dada la importancia que tiene para el sistema sanitario el aprovechamiento de datos que nos permite mejorar en la práctica asistencial. Hoy, lo más importante de una empresa tecnológica es precisamente la información que atesora y, desde luego, en sanidad tenemos muchísimos datos que explotar. En el año 2015 pusimos en marcha la mayor renovación de alta tecnología hasta la fecha en Galicia, porque renovar el parque tecnológico con muchos equipamientos al final de su vida útil y disponer de la mejor tecnología para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes es una necesidad y una prioridad. Lotes como el diagnóstico por imagen y medicina nuclear, intervencionismo guiado por imagen o radioterapia. Contamos en los hospitales Álvaro Cunqueiro de Vigo y el Hospital Universitario de La Coruña, el doctor Cuenca nos puede hablar de una de estas unidades, pues 2 de las 10 primeras unidades instaladas en España de quirófanos híbridos, uno de los mayores avances mundiales en los que a cirugía se refiere. En Galicia contamos también con la Fundación Galega de Medicina Xenómica, investigación genómica y en la secuenciación del genoma para mejorar la atención personalizada. Evidentemente, contamos con el doctor Carracedo, que es alma y motor de nuestra fundación. La tecnología también es muy importante para la prevención de enfermedades, pues las vacunas, los programas de cribado y otras muchas intervenciones no serían posibles sin ella. En el momento actual hay un movimiento creciente de pacientes interesados en hacerse corresponsables de su propia salud. Tenemos, por tanto, una demanda de pacientes proactivos, con conocimiento del uso de tecnologías, implicados en el mantenimiento de su salud e interesados en contribuir no solo al tratamiento e investigación sobre determinadas condiciones de su salud, sino también a mejorar el sistema de asistencia sanitaria. En esta línea, los pacientes quieren interactuar con los profesionales por medio de las tecnologías de la información, eliminar obstáculos para comunicar, para transferir sus datos al sistema de asistencia médico correspondiente. Hablamos de telemedicina, asistencia médica a distancia e innovación de APPs y dispositivos que faciliten un sistema sanitario integrado donde el conjunto de aplicaciones permita el trabajo colaborativo, la interoperatividad y compartir el conocimiento. Este crecimiento en el uso de las tecnologías en el ámbito sanitario es imparable, por lo que es absolutamente necesario entender el entorno en el que estamos y adaptarse a esa revolución que ya está aquí, para obtener los máximos beneficios.
En el Servicio Gallego de Salud, igual que trabajamos para que el sistema funcione de la mejor manera posible y la asistencia que prestamos sea de calidad, siempre hemos apostado por la innovación, intentando aplicar las ventajas de las nuevas tecnologías para mejorar el día a día. Seguimos avanzando en tecnología y conocimiento que nos permitan no solo que la esperanza de vida sea mayor, sino mejor, y que nuestros mayores tengan mejor calidad de vida ante la vejez. Muchísimas gracias.